Suscríbete a la Panterita. Gran diferencia. Vitasan Plus viene con la fórmula potenciada por 3, con vitamina C, D y zinc, te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Mamá, ¿cuánto amor hay detrás de sus letras? Te lo digo yo, que acabo de nacer y conozco cómo late tu corazón desde adentro. Para vos, soy lo más lindo, soy algo único. Para vos, Ma, soy casi perfecto. En cambio, para mí, vos sos mi Ma. Feliz Día de la Madre. Es el deseo de la mega cadena de comunicación. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Oreja E, 780 AM, Radio 1 de marzo. De Orerendú o Parupiete. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso en este Día de la Patria y un día muy especial para el ser más importante que uno tiene en su vida terrenal, el Día de la Madre. A todas las madres de este territorio paraguayo, de este bendito suelo guaraní, la bendición de Dios, los mejores deseos, y para los que ya no lo tienen físicamente a su madre, la oración para los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Ameliano fue el gran representante y exponente del fútbol paraguayo para llegar a un objetivo, tal cual lo habíamos analizado en estos días aquí en la mesa de Deporte Total. Ameliano puso el rostro por el fútbol de nuestro país y es el primer equipo y único hasta ahora paraguayo que avanza a siguiente instancia de Copa Internacional. Llámese en este caso a la fase de play-off de la Copa Sudamericana. Jotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos, en especial a las madres. Profe Benicio. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a todas las madres del territorio paraguayo. Tano. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos. Feliz Día de la Madre para todas las madres del país. Un beso hasta el cielo para la mía y un beso también para la mamá de mis hijas. Muy bien, la madre de tus princesas. Sí, por supuesto. Bueno, Ameliano. Qué bien Ameliano, ¿eh? Qué bien Ameliano. Qué bien este club de barrio, qué bien Pedro Saravia, qué premio para Pedro, para la administración de Héctor Melgarejo, que está haciendo un trabajo fabuloso. A mí me gusta ser, por sobre todas las cosas, muy elocuaz y objetivo cuando hablamos de una dirigencia todavía Nobel, porque no es una dirigencia de una tremenda experiencia, sino es no quiero decir un dirigente novato, porque para mí ya no lo es, porque ha estado en la etapa incluso de ascenso, peleó un ascenso. Para mí eso es demasiado bravo y admirable de aquel dirigente o dirigentes, hablando en plural, que están en esta fase. Y Ameliano ayer, con lo justo, porque esto es fútbol, se comprobó ayer que es la dinámica de lo impensado, por eso es el deporte más hermoso del planeta. No es que le goleó como lo había goleado de visitante, fue con lo justo, pero hizo lo que tenía que hacer: ganar el partido, clasificar y embolsar $615.000 más a las arcas de este club de barrio, este club como es el Ameliano. Y que en su totalidad orilla los $1 millón, ¿no? 900 y moneda. Sí, no. Bueno, en su totalidad. Bien por el club, bien sí, por la gente que está administrando. Seguramente tienen compromisos, acuerdos, pero claro, está en un momento en que... En un momento dulce, económicamente, deportivamente, un club de barrio, porque si vamos a partir de la premisa que también es de Barrio Jara. Se supone que Tacuarí, con mayor predicamento, más experiencia, y dice, no, verá, que el que tenía que poner acá. Ahora resulta que es Ameliano, desde que ascendió, realmente está haciendo bien los deberes, meritorio, está haciendo una infraestructura de iglesia en Villeta, su futuro estadio, o sea, en todos los frentes. Entonces lo único que queda es de pie un aplauso de reconocimiento para toda esa gente, ¿no?
No, bien lo que está haciendo Ameliano, porque está bien lo que vos decís del aspecto económico, de la bonanza que tiene la administración de Héctor Melgarejo, pero quiero meterme un poco en lo deportivo. Sí. Hoy en este presente, Ameliano es la sombra negra del club más glorioso de este país, del decano del fútbol paraguayo, que es Olimpia. Le está ganando, le ha ganado finales, le ha dejado fuera de este torneo, donde ya clasificó ahora su... fíjate que Ameliano le gana el lugar a Olimpia para competir en esta copa. Y mira dónde está Ameliano. Claro. Es el primero y único equipo paraguayo que ya avanza a la siguiente instancia. Es cierto, no aseguró la fase de octavos así directamente, sino va al play-off. Pero claro, es otra instancia. Sí, pero es su otra grupo etapa. Tiene un equipo brasileño y sabemos lo que eso significa. Y sí, pero está allí. 2 hijos tiene. Lo envió a Luqueño a la intermedia. Lo envió a Luqueño a la intermedia, sí. Mira qué detalle. Sí, es cierto. Fue algo totalmente sorpresivo, porque todos lo teníamos como favorito a Luqueño en esa... Y recuerdo que le ganó muy bien. Sí, le ganó. El derecho. Sí, los dos partidos le ganó muy bien en el Defensor del Chaco. O sea, hay muchas cosas positivas en lo que está haciendo. Empezó a escribir historia desde bien abajo. Desde bien abajo. Y lo que yo humildemente recomendaría a la actual dirigencia y a su presidente, Héctor Melgarejo, y a su comisión directiva, está en un momento dulce. Está en las radios, está en los canales, está en las páginas digitales, están en todos los programas deportivos, está Ameliano. Está haciendo una obra, dijiste, en la ciudad de Villeta, para el distrito de Villeta, para la ciudad es muy importante. Yo empezaría una campaña en Villeta para captar simpatizantes. Claro. Porque va a ser representante de la ciudad de Villeta, así como hoy Sol de América lo es en Villa Lisa. Porque Sol ganó muchos seguidores también en Villa Lisa. La gente del entorno ya es el chico que nace ahí, ya le ama la camiseta azul. Va a la formativa. Claro, y yo soy de fútbol. Claro, yo soy de Villeta. Estoy viendo en la tele, escuchándole a Benicio, a Jotita, Altano, que hablan de Ameliano, que Ameliano ganó acá, que Ameliano acá. Y acá cerca de mi casa se está haciendo un hermoso estadio que va a ser el estadio de Ameliano. Entonces yo voy a simpatizar, porque Ameliano sí acá va a tener que trabajar en las formativas. Tiene que trabajar fuerte Ameliano en las formativas. Sí, sí. Y es una zona en donde puede ganar muchos jugadores. La zona de Villeta Tabarca, Nueva Italia, Ipané, Ñembuy, Guarambaré, toda esa zona, ¿verdad? Y ni qué decir la ciudad misma de Villeta. Lo que era antes de antaño la Liga Central, incluso eso llega hasta Itá. Exacto, y pues estamos hablando de una zona muy futbolera, porque justamente la Liga Central era una de las más fuertes. Claro. De la unión del fútbol interior. De la unión del fútbol interior, sí. Una zona de donde salen muchísimos jugadores. Si ustedes cuantifican cuántos jugadores hay de Cerro y Olimpia o Guaraní nomás, o de Libertad mismo, que son de la zona de influencia del departamento central, lo que era antes la Liga Central, de donde Ameliano está construyendo su estadio, en Villeta, van a tener una larga lista. Acá nomás luego cerquita, San Antonio, Villa Lisa, por ejemplo, sí. Hay una lista de nombres de jugadores y yo te iba a poner uno que ya no está jugando, nomás lo que arrancó ahí, que es internacional y que fue mundialista, Antonio Alcaraz. Antolín Alcaraz, Alfredo Aguilar, el Cachorro Sánchez, Wilson Pitoni, ayúdenme porque hay muchos nombres que nacen de ahí, de esa zona, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un sector de mucha influencia y le vamos a tirarle después la intención. Yo creo que el señor Melgarejo es una persona muy inteligente, es un dirigente joven muy capaz, y yo sé que lo va a hacer eso. Hacer una campaña ahí en la ciudad de Villeta puede ser potencia en las adyacencias de su escenario deportivo, ¿verdad? Comenzando con las escuelas, ¿verdad? Con algún tipo de donación, de conexión, interacción, la formación de una escuela de fútbol por allí que lleve el nombre de Deportivo Ameliano. Eso se puede hacer en conjunto incluso con el municipio, llegar hasta la intendencia. No sé si la intendencia tendrá alguna secretaría de deporte como tienen otras intendencias más grandes. Seguro que tienen. ¿Verdad? Entonces por allí comenzar a hacer un poco una sinergia, una interacción positiva para ello. ¿Por qué estamos hablando así de esto? Porque lo que ha logrado Ameliano anoche es muy importante deportivamente para el club, más allá de lo económico, para una institución que tiene proyectos de crecer, ¿verdad? Vos hablas mucho con el presidente, con Héctor, una buena relación, Jotita, hablando seriamente, ¿verdad? Por algo proyecta este estadio en Villeta la dirigencia que él preside.
Sí, todos los factores y sí, evidentemente que esos proyectos o por lo menos esas aristas que mencionaste lo tiene todo en cuenta. No es algo que se le ha escapado a la dirigencia de Emiliano. Sí, por eso digo, es demasiado importante. Además, una zona tremendamente futbolera, porque Villeta es una ciudad futbolera. Así mismo. Y no olvidemos mi querida ciudad de Lambaré. Lambaré todavía tiene una influencia ya. Pero está muy lejos de Villeta. No, pero Lambaré, San Antonio, todo el departamento central puede tener influencia. Él puede agarrar. Lo que pasa es que hacia acá ya va a tener más competencia. El tema de tener un equipo de primera división en esa zona le va a sacar automáticamente. Por ejemplo, antes se cortaba solo Tembetarí, ¿verdad? Cuando antes que llegara al Cardiff, cuando entrenaba ahí Tembetarí. Entonces, evidentemente que los chicos, en vez de venir a la capital y a la Fuerza Aérea para intentar jugar en Libertad, Villeta con Olimpia, donde vos te encontrás con 5.000 chicos, va a tener otra chance. Incluso, tal vez sin convocar, a Emiliano le pueden ir cayendo jugadores. Bueno, tantos partidos hicimos ayer con Deportes, 4 partidos. El partido te tocó a vos, a Gómez le tocó. A Gómez con Juan José hicieron el partido. ¿Cuál de todo? No, porque Libertad quedó fuera. ¿El de Emiliano? No. ¿El de Emiliano? No, vos hiciste la Copa Libertadores. Libertad quedó por el camino. Y sí, yo hice el Libertad. No sé a quién le estaba preguntando, a Benito, y qué partido. Pues hubo 4 partidos. Hicimos 4. No, pero el que jugaba paralelo al de Ameliano fue el de Libertad, ¿no? Sí. Que media hora de diferencia. Y sí, con una media hora de diferencia, que con el comentario hacía 40 o 45, no. Pero que se dio lo que nosotros prevíamos ayer, ¿verdad? Que el favorito era River en la Argentina. No, totalmente. ¿Verdad? No tuvo chance Libertad, Tano. Sí, tuvo. Libertad hizo un buen primer tiempo, pero de vuelta la falta de contundencia, un problema grave que tenemos en nuestro fútbol, ¿verdad? Totalmente. Esa definición, repetir eso. Esa toma de decisiones, esos metros finales, cuando necesitamos un segundo para pensar, nos apuramos y tomamos malas decisiones. Eso. Libertad hizo un buen partido. Lastimosamente no aprovechó su mejor momento, que fue el primer tiempo. Y justamente en ese mejor momento Libertad terminó encajando ese 1-0 en contra. Pero yo escuché que ustedes están hablando de Libertad y de repente Johnny Pac, le escucho, cuando Johnny baja totalmente su ritmo, yo me digo acá, este es gol de River, tac. Nos pasa siempre a todos los relatores, ¿verdad? Cuando vemos que de repente tac, viene el gol del equipo extranjero, del equipo rival en este caso. Muy buena Borja hizo los 2 goles. Es posible. Pues yo estaba mirando el partido de Amel. Y habrá tocado 5 pelotas y hizo 2 goles. Sí, muy buen partido de Borja en general. Pero son goleadores, Jotita, esto, ¿te das cuenta? Vos decís que no tenés que darle chance. Y el gol que le hizo a Libertad realmente, yo si era Galeano explotaba, porque no puede marcar de esa manera, ¿verdad? No puede marcar. Y el arquero entre las piernas, es una desgracia. Bueno, pero... Sí, fue una desgracia. Yo no voy a poner por eso en tela de juicio, digamos, la capacidad de Morínigo. Si estamos diciendo todos los días de que fue, digamos, una grata revelación. La lesión de Mantil Silva le dio la oportunidad a Morínigo. Mira cómo baja Borja, Benicio. Entre los 2 centrales de Libertad, un centro del costado izquierdo de 3/4 de cancha. Entre 2 centrales. Más que anunciado, ¿verdad? Y entre los 2 centrales, Cardoso mira, Viera intenta salir, mal perfilado, porque él quiere salir con su pierna derecha, le está perfilado para jugar con la pierna izquierda. El enganche de Borja y ahí define. O sea, estos son goles que te matan, te liquida, porque vos estás haciendo un gran esfuerzo y así en un abrir y cerrar de ojos te hace un gol. Entre los 2 centrales hizo el gesto técnico. El pateó cayéndose encima ahí en el... Realmente son golpes anímicos muy importantes. Mira, el gesto técnico, deja en el camino a los 2 centrales, saca el remate al medio del arco y para desgracia Libertad, entre las piernas del arquero. Si fuese, estaba jugando un reducido, ¿verdad? Baja ahí, engancha para adentro la cucharita y después el autopase y define. Después del segundo tiempo ya obviamente Libertad muy abierto, muy cansado. Hace mucho tiempo que lo estoy viendo a Libertad que en los últimos 10, 15 minutos de partido ya no es el mismo. Cosa que me llama la atención porque anteriormente no veíamos estas cosas en Libertad. Pero lo de ayer era totalmente comprensible porque había hecho un gran desgaste. Mira la explosión de los jugadores de River. Le pasan ¿cómo es el colombiano este? Borja. Le pasan la pelota y dos que acompañan el juego y llega a la zona defensiva de Libertad con superioridad numérica. 3 contra 2. Sí.
¿verdad? Y Borja ni necesitó de sus compañeros, porque hizo el enganche y con la parte interna del botín derecho le pone al otro palo a Morínigo. Mirá lo que... Pero este ya fue un gol más. No, por supuesto. Este ya fue más. No, pero mirá nomás la previa del movimiento. Había superioridad en la defensa de Libertad, pero después son explosivos, recuperan y cuando hacen, como le dicen a ustedes, la transición, yo digo el desdoble, defensa-ataque, como ellos enseguida. Este es un gol parecido al gol de la Champions ahí entre el Real Madrid y... ¿Cuál era el rival? El Bayern. Y Libertad ahora queda en terapia, esperará un milagro de que Táchira le gane a Nacional. Cualquier otro resultado lo elimina a Libertad de la Libertadores. Para mí está virtualmente fuera. Para mí está con un pie y medio afuera. Sí. Y no, Táchira, un pie y medio. Táchira, ¿te imaginas la fuerza anímica en tener los jugadores nacionales? Esta es la nuestra. Y Táchira el rival. Sí, aunque sea River el rival, fíjate. Lo que pasa es que Nacional está jugando arriba. ¿Vos sabés qué es lo que está jugando Nacional? Nacional está jugando en la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes. Nacional no te juega solo la Copa Libertadores de América, está jugando la gran chance de clasificar al Mundial de Clubes, donde hay una suma tremenda de premios. Y después, por cumplir, una vez más, a Trinidense no le alcanzó, parecía que llegaba. Fíjense lo que es la tabla del grupo de Libertad. Sea cual fuera el triunfo y después la esperanza. El último partido de Libertad es acá, ¿verdad? Con Nacional. A ver, esperando que si Nacional... No, tiene que perder hoy Nacional de Montevideo contra Táchira y la última fecha que Libertad le gana a Nacional de Montevideo. Claro. Y aún ganando no tiene chance la última... Libertad creo que sí, dependiendo de sí mismo. Entonces. ¿Por qué? Y porque queda solamente una fecha para Libertad. Y bueno, por Nacional... Máximo puede ir y a Nacional le va a quedar 2 fechas. No. Hoy juegan... Nacional de Montevideo juega hoy. Bueno, iba a ir a 7. Entonces sigue dependiendo de Libertad de sí mismo. Si Nacional hoy suma un punto contra Táchira, ya va a ir a 8. Y Libertad lo máximo que puede llegar a 7. No, está fuera. Tiene que perder Nacional de Montevideo con Táchira y en la última fecha volver a perder con Libertad. Y le tiene que ganar 3-0, porque ahí entrará el duelo directo y en Montevideo le había ganado Nacional 2-0. O sea, le tendrá que ganar por mayor diferencia. Yo creo que esté virtualmente afuera. La matemática te va a decir que tiene chance, ¿verdad? Pero para mí es muy difícil. La realidad futbolística. Y se va a definir ahora. Sí, ¿Cuándo juega Nacional? ¿Hoy juegan? Hoy se va a saber. ¿Sí? Yo creo que hoy se define. ¿Cómo? ¿En Venezuela el partido? En Venezuela. Pero entonces, ganando Nacional clasifica. Sí. Empatando. No, empatando. Empatando ya clasifica a octavos Nacional de Montevideo. Si tiene 8, no va a alcanzar Libertad 8. No, puede alcanzar 8 ganándole, pero tiene que ganarle por 3-0. No, ya no. Con el empate no le alcanza. Solamente la derrota. Y 4 tiene Libertad. 2 puntos no me gana. ¿Cómo? 4 tiene Libertad. 3 puntos la diferencia. ¿De qué estás hablando? No, 3 puntos es la diferencia, perdón. Es que me estaba fijando, el partido jugado, me estaba equivocando. Sí, vos viste 5 puntos. No, yo estaba fijándome en 5 puntos. Sí, está viendo 5 puntos. No, está fuera Libertad. Solamente. La esperanza de que esto es fútbol y que Táchira gane hoy a Nacional. Después está... Qué pobre campaña al final. Del mejor equipo paraguayo, decimos todos, nuestro vigente campeón. Libertad tiene que tratar de custodiar por lo menos ese tercer lugar para Sudamericana. Yo creo que ese no se le va a escapar. Sí. Hoy ya puede clasificarse y gana Nacional, porque en el mano a mano con Táchira gana Libertad. Entonces todo estará definido ya antes de la última fecha. Irán simplemente por el dinero. Claro, pero igual si Táchira pierde hoy, no le alcanza más a Libertad. Sí le alcanza, pero en el mano a mano. Porque tiene 1 nomás. Y si gana la última fecha va a ir a 4. Bueno, está en línea con nosotros Iván Valdés, la gran figura, goleador, autor del tanto del triunfo de la clasificación de Ameliano anoche en el Defensores. Un gusto, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda, buen día. Hola, buen día Luis Enrique, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para tu compañero en la mesa. Bueno, aquí estamos compartiendo con Jotita, con el profe Benicio, con el Tano. Ya veníamos hablando de que Ameliano sacó un poco ya la cara por el fútbol paraguayo. Es el único equipo de nuestro país ya clasificado a la siguiente instancia en esta Copa. Y lo más importante, que se han asegurado una vez más un premio importante, más allá de lo deportivo en lo económico. Haciendo una gran Copa Sudamericana, Hugo Iván. Sí, la verdad que estamos bastante orgullosos
la campaña que estamos haciendo en la Copa. Creo que, como decía antes, creo que muy pocas personas creyeron que podíamos hacer esta campaña. Nosotros que creímos en nosotros mismos y bueno, hoy es una realidad la actualidad que estamos viviendo como grupo. Realmente, ayer fue un partido donde me dio la sensación, no sé si un poco también jugó en parte la ansiedad, visto un partido más cerrado que el que habían ya jugado contra este mismo equipo fuera de casa. Hicieron lo que tenían que hacer, ganar, ¿verdad? Pero fue con lo justo, con tu gol, Iván. Sí, así mismo, fue un partido bastante complicado. Ellos vinieron a pararse muy bien, creo que ellos jugaban libre, jugaban sin presión. La presión caía por nosotros de sacar el resultado porque éramos locales, porque teníamos el segundo puesto ahí. Fue muy complicado, ellos se cerraron muy bien, se pararon muy bien, la verdad que estuvieron bastante intensos. No fue como la ida ya en Venezuela, ¿verdad? Después del gol también yo creí que íbamos a encontrar más espacio, pero en todo el partido nos costó mucho. No estuvimos muy finos, no estuvimos muy lúcidos, pero también le damos el mérito a ellos, ¿verdad? Que estuvieron bastante intensos en el partido de ayer. Exacto. Pero bueno, creo que es un lindo premio, como vos decías al comienzo y dijiste muy bien, ustedes confiaban en sí mismos y han logrado este objetivo. Fíjate que por encima de Libertad y Cerro, que juegan otro torneo que es la Libertadores, y ya están, Libertad ya prácticamente eliminado después de su derrota anoche, Cerro tiene mayor chance de clasificar y seguir, ustedes son los que ya están en continuidad segura de competencia. Me imagino que el grupo está muy bien y por eso están llegando a esta instancia y lo estarán disfrutando de manera más que especial. Sí, el grupo la verdad que está bastante unido, bastante feliz. Estamos disfrutando mucho este momento. Es un momento único, un momento histórico para la institución y estamos muy felices de ser nosotros parte de este momento que está viviendo el club. Bueno, y ayer me imagino que habrán corrido por otro premio especial. Están de parabienes ustedes, Iván. Ahí le paso la pelota al presi. Ahí vamos a ver qué dice el presi. No, y el presidente tiene que justificarse. No, ustedes hicieron su parte, ahora el presidente tiene que hacer su parte. ¿Así? Y por eso te digo, ahí ya la pelota ya está en su campo. Nosotros ya cumplimos. Ahora él se tiene que poner la camiseta. No, exacto. Por cábala el profe no puede ser. No, pues el profe, viste, ya habló de Melgarejo, ya te preguntó ya. Tranquilo, hermano, sí, le di suerte. Exacto. No, pero ¿había un premio específico, una bolsa o me imagino que ya estaba hablado? No, la verdad que no estoy muy al tanto de ese tema. Yo ese tema me dejo más ahí a los capitanes de la patiña, el tiro. Yo me dicen que yo me encargo de hacer los goles, que ellos se encargan después de ir a presionar al presi. ¿Y vos cómo viste tu momento? ¿Estás también en un camino dulce ahora? Sí, la verdad que estoy disfrutando bastante este momento. Creo que nosotros, bueno, yo me considero más delantero que otra cosa. Nosotros delanteros soñamos con el gol, vivimos para el gol, y cuando la pelota entra, así como entra ayer, bueno, creo que se dice que estamos dulce con el gol, pero yo trabajo para estos momentos siempre. Creo que al principio me costó bastante, me tuve que adaptar al grupo, de vuelta al fútbol paraguayo, pero trabajo día a día para eso. Bueno, creo que la realidad que estoy viendo hoy me pone muy contento y la verdad que me motiva para seguir trabajando mucho más. No, y cayendo por izquierda, vos sos diestro, y cayendo por izquierda, ese movimiento te queda bien justamente para la diagonal, como ayer que remataste, que se desvía ligeramente, pero el movimiento era lo correcto para buscar el arco ahí con tu perfil. Sí, me gusta mucho jugar por izquierda, porque cuando engancho para adentro tengo mucho panorama, ¿verdad? para rematar al arco, para buscar un pase más, pero también me di cuenta que al ser muy repetitivo enganchando para adentro, los defensores ya te van agarrando la mano, y bueno, me puse a entrenar mucho más la sura
poder salir también para afuera y patear con la zurda. Bueno, Hugo Iván, congratulaciones porque siguen en carrera en esta competencia internacional y a seguir sumando también en el campeonato. Hay todavía mucho camino por recorrer en el plano local y en el propio torneo de apertura, donde están con altas y bajas. Sí, creo que todavía estamos un poco en deuda con nosotros mismos en el torneo local, porque creo que todavía no pudimos sumar victorias del hilo y bueno, nos debemos todavía nosotros mismos esa parte en el campeonato local, ¿verdad? Que también es muy importante sumar puntos para buscar una clasificación a Copa de vuelta a final de año. Hugo Iván, un abrazo, felicidades por tu gol y por la clasificación. Muchas gracias, un abrazo cuando quieran. Gracias, Hugo Iván Valdés, componente de Ameliano, autor del único tanto del triunfo, la victoria para el conjunto de Ameliano. Buen torneo, está diciendo 4 tantos. Sí, por eso decía que está en camino dulce a Valdés. Sí. Y conste que él dice que no es delantero. Sí. ¿Verdad? No pero está haciendo goles. Sí. Perdió Trinidense. Un partido que parecía que se le acomodaba, terminó perdiendo de nuevo. Es que el partido no termina hasta que el árbitro te marque el final ese. Y le pasó de nuevo a un equipo paraguayo. Le pasó a Trinidense y Nacional, ¿qué confirmó? Y Nacional confirmó de que evidentemente está en baja. Ayer otra vez. Pero esa falta de definición que dijo Tano. Te puso ventaja. ¿Cómo es tan rápido? Le empataron y le dieron vuelta. Muy bueno, y ahí está. Desde que arrancó el año que está en baja. Sí. Mira la tabla del campeonato, mira la tabla de la Sudamericana. No le encuentra la vuelta y cambio de técnico inclusive. Y le empataron rápido. Es más, yo dije, este es el equipo que lidera el grupo. A mí me fue... eso lo dijiste, eso está apurado. No. En el trámite del partido. Sí, no, yo estoy ahí de acuerdo con Benicio, porque yo he visto esta parte y le escuchaba a ellos y era más. Parecía que por fin Nacional podía, no sé si... Era protagonista. Ya me daba la sensación que este equipo parecía que ya estaba clasificado, jugaba medio relajado y que yo no sé. Pero parecía que Nacional era más. Pero después, terminó dándole vuelta. Lo mismo que pasó con Trinidense. Sí, increíble. Sí, Trinidense jugó a 4.000 metros de altura. Bueno, una gran diferencia. A los 60 minutos los jugadores de Trinidense estaban, pero fundidos. La lengua afuera. Sí, estaban fundidos. Ahí te complica más el tema ambiental que el rival. Claro, ese es el primer rival. Y dijo ayer nuestro invitado especial, Diego, ¿verdad? Te regalo ese viaje, digo. Sí, ese partido. No, ayer, la verdad, Nacional. A ver, primero nuestro problema de definición y segundo, el sostener el ritmo. Pega la Nayel y apoya. 10, 15 minutos finales, nos vamos al mazo. Bueno, 11:58, ya volvemos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982 647
442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, son las 12:01. Si hoy, atiendan esto porque esto es importante para Olimpia, que sueña todavía la esperanza de ir al Mundial de Clubes. Si hoy Nacional gana su partido, se pone a un punto. ¿De Olimpia? De Olimpia. No, ya lo va a pasar. No, se va a poner a 1 y no olviden que si lo va a pasar si clasifica automáticamente. Y si gana, porque le va a sumar 3 pues. Y 3 más suma. Y ahí le pasa. Y si gana hoy, para mí que se pone a 1. Y clasificando, clasifica con el plus. Pero ¿y si gana hoy? ¿Pero cuánto es la diferencia? Si gana hoy ya clasifica, pues. Claro, con el plus. Y claro. Al Mundial estamos hablando, no de la Copa. No, está bien, correcto, estoy de acuerdo. A los dos. Si gana hoy ya liquida. Hoy gana. Hoy clasifica a los dos. No. Y se pone a un punto. Y entonces con el plus que le da la clasificación. Y sí. Ya va al Mundial de Clubes. Tenía que meterse a octavos pues, para alcanzarlo. ¿Qué me dice producción de arriba? Y si hoy gana Nacional, está fuera de la Copa Olimpia, dije, del Mundial de Clubes. ¿O me equivoco, pendejo? Claro. No, como vos decís, gana hoy. Se pone a 1. Y se queda a 1, decís. Y no. Raya ese 1 porque ya lo pasa. Y lo pasa con porque el ya plus. Clasifica. Claro, está bien, con el plus sí, con el 3. Se queda lo que pasa es que se queda en el tablero, en la tabla, a 1. Sí. Pero se le da virtual el plus. Ya está clasificado. Virtualmente ya está clasificado, igual. Porque le dan un plus por clasificar octavo de final. Claro. ¿Cómo está esa tabla? Ya la producción no va a poner. Yo la verdad pensé que vos sabés que yo le tenía más fe a Independiente del Valle que a Nacional de Montevideo. Yo también, pero toda la vida. Creo que la diferencia era de 9 puntos, 8 o 9 puntos creo que era. Si no era más incluso. ¿Y con Nacional? Sí. No, con Nacional era algo así como 12 puntos era. No, con Nacional 9. Con 9. Pero yo... ¿Cuando arrancó la Copa? No, más era. ¿Qué? Más. ¿Y la diferencia para entre Olimpia y Nacional de Montevideo? ¿Más de 9 puntos era? No, para mí era más de 9. Era más, porque sí, iba a ser más probable de lo que pensamos, ¿verdad? Sí. Yo no lo tenía Nacional. Pero qué fuerte. Acá vamos a ver si me envían una tabla. Me envían una tabla acá a ver cómo está el tema. Pero por cábala el profe no puede ser. Tranquilo, Dani. Pero fíjate vos que si era 9 nada más, hoy Nacional de Montevideo tiene 7. Sí. Hoy en la tabla quedaría a 2 nada más de Olimpia antes de jugar. Sí. Por eso te digo que la diferencia era más de 9 puntos. No, parece que sea... Hoy, no, todavía no clasifica, parece. 50 tiene Nacional y 57 Olimpia, me dicen. Ahí cambia. Ahí está en la tabla. Cambia. Ahí cambia. Bueno, se va a poner a 1. Si gana hoy Nacional de Montevideo, 3. Va a quedar a 4 de Olimpia. Y 3, la bonificación, 3. Para un ratito. Tiene que empatar con Libertad acá. Ahí está. Si le gana a Táchira hoy, Nacional va a ir a 53, va a quedar a 4 de Olimpia. Virtualmente ya está clasificado. 3 más, sumale. 3 más. Por eso. Va a ir a 56. Se queda 1. Empatando con Libertad ya lo iguala a Olimpia. Ahí sí clasifica el Mundial. Y después ya tiene el partido de ida y vuelta de octavo de final. Igual le va a quedar 3 puntos más para puntuar. Claro. O sea, 3 partidos para puntuar le va a quedar. Para pasar la Olimpia. Y sí. Los 2 partidos de octavo y el partido con Libertad. Así mismo. O sea que acá tiene que perder. Tiene que perder los 3 partidos. No, aún... Y sí. Porque gana uno de los 3 que se viene y ya... ¿Por qué 2? Tiene que perder contra Táchira y perder contra Libertad. ¿Y los octavos? ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Y va a seguir sumando? Y va a sumar 6. Y ya está a 7 de Olimpia. Sí, pero clasifica.
Ya clasifica, pues. Ah, sí, va a tener tener razón. 2 partidos más, pues. Tienes razón. Tienes razón. O sea, Está Héctor Melgarejo, viene a hablar con Héctor primero. Bueno. Ya, total, los números no se van a cambiar con Olimpia, no va, ni si demoramos un poquito van a seguir siendo los mismos números. Bueno, presidente, gran abrazo, presidente, felicidades. Muchísimas gracias, Luis Enrique, realmente muy contento por el triunfo de ayer y bueno, saludo a todos ahí, pero... Zuliano no existe, hermano. Tenía razón, profe. Se rompió el celofán con... Claro. Sí, ya le adelanté al presidente. No, pero no fue tanto así porque... Pero qué bien, presidente. Se hizo lo que tenía que hacer, se ganó el partido, se clasificó. Hoy, hace un ratito le decía a los televidentes y a los oyentes de la 780M, Ameliano se puso el rostro del fútbol paraguayo, sacó el rostro por el fútbol de nuestro país. Y bueno, justo premio para un trabajo que lo vienen haciendo muy bien con tu administración desde el ascenso, Héctor. Sí, realmente estamos muy contentos por lo que nos toca hoy día, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo. Una situación hasta diría yo inesperada o ilógica que bueno, que nos toca a nosotros y estamos muy contentos y bueno, y nos da ánimo para continuar por la misma senda. Exacto. Ayer el partido un poco me dio la sensación que la ansiedad también le jugó un poquito al equipo. Se llegó al objetivo, pero yo esperaba un partido un poco más abierto, más claro. Pero bueno, son partidos en donde internacionales donde el rival también busca hacerlo mejor y cambiar la imagen que había dejado en el partido de ida. Sí, realmente nosotros sabíamos que se iba a dar de esta forma el juego por lo que significaba para nosotros mismos. Sabíamos que era un juego importantísimo, un juego que no podíamos fallar. Y bueno, y a partir de ahí ya obviamente entramos condicionados y la forma en que planteó el rival también que se cerró bien atrás hizo de que el partido sea un poco más trabado, ¿verdad? Pero a partir de que convertimos el gol también nunca hubo ninguna sensación en el cual el resultado esté en peligro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, recién estábamos hablando con el goleador, con Iván, Hugo Iván Valdés, que está en una racha dulce, está haciendo buenos partidos, goles en el campeonato, en la Copa. Y como siempre, los periodistas curiosos le preguntamos por la bolsa y me dije, eso yo no hablo, eso los capitanes Piru, Patiño hablan con el presidente. Yo no te puedo decir. ¿Hubo ya un premio prehablado o lo vas a definir ahora, presidente? No, sí, hay uno preestablecido, o sea, que es el que venimos manejando siempre, ¿verdad? Ellos tienen una bolsa por ganar ayer y que del cual también se tienen la posibilidad de incrementar esa bolsa si es que lo refrendan el día viernes, ¿verdad? El día viernes, ¿por el campeonato? Combo. Sí, así mismo. ¿Haces un combo? Sí, para que la atención no esté solamente fijado en uno de los frentes, hablamos de que sería la forma en que todos estén motivados, ¿verdad? Entonces, si es que ellos obtienen un triunfo por Copa, tienen la posibilidad de tener un plus más importante en el siguiente partido del campeonato local. Para acomodar la motivación, porque viste, sí, buena jugada. Yo lo quiero a Héctor Melgarejo como mi administrador. Güey, rápido, Son rápidos, Héctor, Recién estábamos hablando. Rápido, pero entendemos y tienen un muy buen premio, ¿verdad? Yo creo que hoy día Ameliano es uno de los clubes que en el fútbol paraguayo que mejor paga premios, ¿verdad? Héctor, pueden consultar con los capitanes, ¿verdad? No, Héctor, no, lo hacemos así periodísticamente, no hay necesidad de ir tampoco tanto los números, simplemente es un poco parece algo rutinario que hace el periodismo de años de saber un poco los premios, ¿no? A mí no me gusta escarbar mucho, me pone muy feliz cuando mejor ganan los jugadores, los entrenadores y también cada institución con alguna transferencia o con algún éxito logrado, como hoy en día la Conmebol está generando tantos premios económicos muy importantes para los clubes. Recién estábamos hablando seriamente de la importancia de lo que estás consiguiendo ahora, o lo que está consiguiendo el club de tu presidencia, porque en este instante, en los últimos tiempos, todo el mundo habla de Ameliano, el niño, el joven que va creciendo, que va tomando uso de razón, escucha por la radio, o nos ve ahora por televisión, o ve en otros programas y dicen, Ameliano, Sportivo Ameliano le ganó, Ameliano le tumbó a Olimpia, es su papá, su hijo es Olimpia. La gente
entonces va asociando, y el nombre de Ameliano, hasta gracias a los colegas ecuatorianos, tuvo mucha repercusión internacional gracias al caso de Arce, ¿verdad? Entonces, como hoy ustedes están en un gran emprendimiento importante de hacer su cancha en Villeta, que me parece sensacional, una zona del departamento central que antes era parte de la Liga Central de Deportes, donde hay ciudades importantes pegadas a Villeta como Nueva Italia, Guarambaré, Ipané, Ñemby, lo que sea, y Villeta misma. Buscar un poco la posibilidad que ustedes hagan un trabajo previo ya con las escuelas o con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad para ir ganando simpatizantes. Yo creo que lo que están logrando ahora, este presente mediático de marketing que hacen ustedes con sus buenos resultados, es muy oportuno para que tengan su retorno con lo que están invirtiendo en Villeta, porque dentro de poco va a ser representante de la ciudad Sportiva Ameliano, presidente. Sí, realmente de esa forma. Hablamos en la semana con el intendente de la ciudad de Villeta, quien mostró su buena predisposición para con nosotros y entendió también y se comprometió a hacernos 2 accesos hablar con su junta municipal, la junta municipal, la honorable junta municipal. Sí, para que nos puedan hacer 2 accesos de todo tiempo, ¿verdad? Que son uno de los requisitos que pide la Asociación Paraguaya de Fútbol para que se pueda habilitar el estadio, ¿verdad? Y bueno, también hablamos con él de que a partir de ahora el impacto mediático que va a tener Villeta no se va a comparar con nada, ¿verdad? Tener un club de primera división que solamente existen 12, solamente hay 5 en el interior y que el 6º sea en la ciudad de Villeta, va a ser algo más que sensacional para todos los villetanos y para, como vos explicaste bien, para toda la gente de la zona, ¿verdad? Porque si bien estamos en Villeta, estamos ahí a pasos de Guarambaré, más diría, estamos más cerca del centro de Guarambaré que el centro de Villeta, ¿verdad? Y lo mismo la ciudad de Ipané, que también tenemos un acceso por Ipané, ¿verdad? Por acceso sur que queremos trabajar. Y sabemos que lo que queremos construir el sentido de pertenencia. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que va a ser un proceso lento, pero queremos empezar a sembrar y tal vez otros vengan a cosechar, ¿verdad? Pero lo que queremos eso es que Ameliano pueda tener el arraigo en esa zona, y la idea nuestra es la de montar escuelitas de fútbol en dichas ciudades, ¿verdad? Para que empiezan a tener sentido de pertenencia hacia el club. No, esto, pero totalmente. Me encantó como hablaste, porque fue de otra manera lo que yo cité hacia ciudades, pero yo conozco perfectamente ese sector. Es más, permanentemente voy hacia esa zona, y te agrego algo más. Lo estábamos comentando con Jotita, con Benicio y con el Tano. Es una zona, pero tremendamente futbolera. Históricamente, la zona de más ganadores cuando la UFI tenía la Liga Central de Deportes, y siguen siendo ciudades tremendamente importantes. El fútbol de Guarambaré es una de las ligas con más equipos, la fuerza que tiene la Liga Villetana, que tiene Ipané, esa zona también que citaste, y yo te voy a agregar hasta Nueva Italia, más allá que estás más pegado a Guarambaré, a Ipané indudablemente. Yo creo, Héctor, que con algunos tipos de donaciones, ir a las escuelas, formar una escuela de fútbol que ya lleve el nombre de Ameliano, se va a captar el sentido de pertenencia. O si no, te voy a poner un ejemplo de una cancha que vos usás mucho y conocés. Lo que era antes, donde está hoy la cancha de Sol de América en Villa Alicia, y yo te aseguro que hoy hay muchos chicos y jóvenes que son simpatizantes de Sol de América. Ese sector ganó un sentido de pertenencia, y además para el caso de Villeta o Guarambaré, el hecho que Ameliano le lleve a Cerro, le lleve a Olimpia, le lleve a Guaraní, después va a generar incluso fuente de ingreso para el distrito, para la zona. No es solo fútbol. Claro, y por sobre todo también el impacto mediático que tiene, que ustedes, que son actores de la prensa, empiecen a nombrar con mucho más frecuencia el nombre de una ciudad, ya genera o se le mira de otra forma, dicha, ¿verdad? Antes de que Ameliano esté construyendo su estadio en Villeta, puedo asegurar que nadie se acordaba, y hoy día va a ser una ciudad futbolera, ¿verdad? Va a ser una ciudad que va a albergar, si Dios quiere, a un equipo de primera división. Y como digo, en el país solamente existen 6 ciudades que albergan a equipos de primera división, y bueno, y hoy día puede tener esa oportunidad en la ciudad de Villeta, ¿verdad? No, te voy a agregar algo más, porque esto que estamos hablando es muy importante, no es solamente la pelota y el fútbol. En Villeta, una fuente de ingresos muy importante es la pesca.
o los puertos que están ahí, pero la pesca. La gente está feliz de lo que nosotros estamos hablando de Villeta. La gente ahí no ve la hora que termine su estadio Ameliano y que se jueguen partidos oficiales allí, Héctor. Y esto no es joda, esto no es broma. Esto es, ¿cómo es que se dice? Yo creo que es un crecimiento, un progreso. Villeta ya está a la vuelta de la esquina de que sea Villeta, Villeta, Villeta en todos los medios, no solamente aquí en la mega cadena. Sí, hablamos con el intendente, le que acá se pudieron haber hecho, intendente, acá se hubieran hecho horas que costaron millones de dólares, pero ninguno va a tener el impacto mediático que va a tener esta cancha que tenés acá, ¿no? Y estoy convencido de eso, ¿verdad? El retorno que le va a dar también tremendo. está convencido y le va a transmitir a su honorable Junta Municipal. Bueno, acá hay una persona que dice que fue el que le dio la suerte a Ameliano y el otro que dice que paga premio. Yo no le creo a ninguno de los dos, pero son mis compañeros y te tienen que preguntar, te tienen que saludar por lo menos. Zuliano no existe, hermano. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un gusto. Felicitaciones. Gracias, Benicio. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? Bien, bien. Y ahora, me voy a ser breve, porque Jotita quiere hablar... No dijiste 70-30, ¿verdad? No, tranquilo, no, hermano. Héctor, de ahora en más, amuleto, ya está. Después 10%, segundo cajón a la derecha y listo. Se cayó, Se cayó, no hay respuesta. No te dio respuesta. Habla ahí con el vicepresidente. Ahí con el vicepresidente. Este no come huevo para no tirar la cáscara. No sé cómo da premio ahí. A ver, vicepresidente. Presi, no vaya a contar nada, Presi. Vamos a dejar entre nosotros nomás. Pero estamos felices, estamos felices. Gracias por el premio ayer, Gotita. De nada, presidente. Estamos para apoyar siempre. Héctor, realmente estamos muy contentos con Ameliano. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién iba a creer ese club de barrio que esté en el ruido como está hoy? O si no, preguntarle a todos los olimpistas. ¿Algo que vos quieras decir públicamente? Que no te preguntamos nada acá, pero vos tenés ahí dentro tuyo y que querés sacar para la gente. Nada, estamos contentos, estamos felices de que estemos ahí. Y por sobre todo, saber nuestra realidad. Hoy día nos toca estar arriba y seguro que en algún momento Dios quiera que tarde mucho tiempo no va a tocar que no estar ahí, porque acá en el fútbol paraguayo son 4 equipos nada más los que siempre están en primera división, ¿verdad? Pero queremos dejar nuestras huellas dentro del fútbol paraguayo y gracias a Dios ya lo estamos consiguiendo, ¿verdad? Y ojalá que se pueda seguir ampliando y seguir creciendo con este sueño, ¿verdad? Este sueño que inició en la última categoría del fútbol paraguayo y bueno, y que ojalá en un par de años termine con una gran victoria a nivel internacional, ¿no? Con estos resultados, presidente, me imagino que ha de ser imposible ya no ir mirando un poco la tabla de la Libertadores, ver quién está tercero, qué posible rival te puede llegar a tocar, porque hoy Ameliano tiene 10 puntos y está muy bien ubicado para la zona de playoffs. No miramos nada, estamos pendientes del partido de las 18 horas del día de hoy. Acá con mi hijo ya todo ya es la actividad de la tarde, ¿verdad? Entrar el partido a las 18 horas. Bueno, el Día de la Madre se está festejando en tu casa, en tu residencia o en tu quinta. No, acá en casa, vamos con toda la familia. Bueno, está perfecto. Presidente, no te vayas a olvidar de la remera y te hago público algo que espero que no incomode a nadie. Nos ofrecemos y en uso de mis atribuciones del Departamento Deportivo de la Media Cadena, cuando disponga un programa desde Villeta, lo podemos hacer incluso desde frente a la Intendencia Municipal para tratar un poco de acompañar este gran esfuerzo de Ameliano, nosotros compartir con la gente de Villeta, de Guarambaredo y Pané y poder forjar un poco lo que se está preparando allí. Yo creo que va a ser un granito de arena que gustoso lo vamos a hacer nosotros, porque esto es integración, esto es inversión y esto es progreso. Y entonces, ¿qué puede hacer el periodismo tan crítico? Así como nosotros a veces criticamos, objetamos, discutimos y decimos las cosas, bueno, pongamos también un granito de arena más. Así que acá los 4 que estamos acá y el equipo de producción gustoso irá hasta Villeta y poder hacer un día televisión y radio con las autoridades, con los residentes y con ustedes allí, para darle el destaque a lo tan cercano de que Ameliano será representante de Villeta. ¿Vos querías decir algo más, Jotita? ¿Verdad? No, a Villeta vamos a ir y también voy a ir a Paraná para el partido contra la Paranaense. No estás invitado porque vos no te vas a Maigana siempre.
Sí, pero En el cajón de manzana no llegamos, Jotita, hay que aumentar el premio. Tranquilo, presidente. Con el premio de ayer ya estamos hechos. Héctor, pero lo que acabo de decirte seriamente es así. No, así que... muchísimas gracias, Luis Enrique. Valoro mucho el ofrecimiento, y claro que no va a ser más que útil, porque así como digo, yo creo que cuando más la gente de Villeta entienda lo que podría significar para ellos, para la ciudad, para todo lo que sea la zona, de que el fútbol paraguayo tenga una nueva sede y que sea ahí, es lo mejor que le puedo pasar, ¿verdad? No, poner cerca del estadio una ferretería, una farmacia, un local de venta de productos, de combustible, de gas, va a ir creciendo, una sinergia de crecimiento. Le tengo a nuestro técnico ahí al lado, así que te voy a despedir, Héctor. Ya, muchísimas gracias, saludos. Abrazo. Pedro Sarabia, ¿cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y acá ya queremos mudar una Villeta dentro de poco. Felicidades, Pedro, por la clasificación. Y sí, escuché que le estaba proponiendo hablar al presidente. Muchas gracias, contento por lo de ayer, muy contento con los jugadores, con el staff, toda la comisión directiva, que creo que es un momento muy lindo, y bueno, esperando siempre un resultado que se pueda dar en esta tarde, para pensar siempre en algo positivo, que ir creciendo. Es cierto, yo estoy contento doblemente, primero porque se trata de un equipo paraguayo humilde, vos entendés, vos has estado en clubes grandes, enormes, primero como jugador y después también fuiste campeón con Libertad y otros clubes más históricos en la historia del fútbol paraguayo, valga la cacofonía un poquitito de la palabra historia, pero ayer clasificaste, ustedes dieron el rostro por el fútbol paraguayo, el único equipo hasta ahora clasificó a siguiente instancia en copas internacionales de presente, llámese Sudamericano, Libertadores, y con un técnico compatriota, con el gran respeto a los extranjeros, porque yo no soy chauvinista barato de que objeto y critico al extranjero, pero el que clasificó ya es un técnico paraguayo con un humilde equipo paraguayo, y para mí es doble el mérito, Pedro, por lo que han logrado ya. Sí, realmente, Luis Enrique, nosotros como cuerpo técnico hemos tenido un crecimiento muy bueno en lo que refiere a lo profesional, porque yo creo que un cuerpo técnico tiene que ir creciendo. Nosotros hemos tenido los últimos años trabajo que es muy importante y creo que lo hemos aprovechado. Los octubre fuimos a meterlo en una copa internacional, peleamos siempre hasta el último momento. Fuimos al Club Nacional, donde encontramos un equipo con 5 puntos. Creo que pelear doble campeonato no fue fácil. Nuevamente competimos a nivel internacional, primeramente en una Copa Sudamericana, después lo metimos después de muchos años en Libertadores. Y hoy el presidente de Ameliano nos ayuda a seguir creyendo en el trabajo nuestro. Como dijiste, un equipo que va creciendo de manera acelerada, estar con esa posibilidad de pasar a la siguiente fase nos permite y nos ayuda y nos hace creer de que las cosas lo estamos haciendo bien como cuerpo técnico, pero no olvidarme de los jugadores que son los protagonistas. Ellos han hecho el trabajo más difícil, que es la interpretación, el de salir a ganar en cada lugar que nos toque jugar, y bueno, agradecido con ellos, con la comisión directiva. Bueno, compañeros. Pedro, Tano, soy, muchas felicidades, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Me imagino. Todo tranquilo, por suerte. Estoy orgulloso, ¿verdad? Porque has sabido construir un equipo de combatientes, Pedro, un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo de juego, y creo que lo dijiste en la conferencia anterior, ¿verdad? Han llegado al punto donde tus jugadores te entienden perfectamente y vos entendés perfectamente qué es lo que quieren hacer y lo que pueden hacer los jugadores en el campo de juego, ¿no? Sí, yo creo que esto es muy de manera conjunta, porque nosotros cuando acabamos de llegar teníamos partidos que ganamos, que perdíamos, que empatamos, y bueno, se hizo, creo, tardar un poquito la asimilación, porque no siempre vas a encontrar
el plantel que uno quiere, la característica, pero bueno, yo creo que la inteligencia de estos jugadores ha hecho que la convivencia a través de la interpretación, la asimilación, puedan llegar a este tipo de resultados que son muy alentadores, porque no solamente se está consiguiendo buenos partidos a nivel local y internacional, que es lo que está resaltando en el día de hoy. Yo creo que cuando se inicia un nuevo campeonato, hacer un buen torneo, de clasificar, evidentemente, de ganar en lo deportivo, en lo económico, ustedes arrancaron sufriendo una derrota un tanto dolorosa, ¿verdad? ¿Cuándo empezaron a ilusionarse? ¿Cuándo empezaron a ver de que definitivamente era factible? ¿Fue el partido en Montevideo? No, realmente nosotros veníamos teniendo buenas actuaciones y bueno, también teníamos desatenciones, ¿no? Es como que la racha negativa se pegó un poquito. Recuerdo aquel gol que creo que Soldamérica nos marcó, que se chocaron Patiño con Polaco, contra mismo Paranaense, que la pelota pegaba en la espalda y iban al ángulo. Aquel rechazo de Sarki que lo deja a merced de un jugador. Yo creo que son pequeños pasajes de etapas que se puedan dar de parte de las circunstancias que se van dando en los partidos, pero bueno, hoy el momento es distinto. También ya los jugadores han entendido que en los partidos hay que dejar la vida, saber de que esta oportunidad que nos brinda Deportivo Ameliano es muy linda, tanto como cuerpo técnico como jugadores, y bueno, relativamente fuimos creciendo. Como decimos siempre, en su momento, cuando veníamos teniendo resultados no tan agradables, que lo manifestamos en varias conferencias de prensa, hoy puedo decir que el equipo está más compenetrado y con muchas ganas de seguir creciendo. Recién, cuando el presidente tocó el tema de premios, comentó de que se hizo un combo pensando también en el próximo partido del campeonato, es decir, lo están dando la seriedad y la responsabilidad que requiere el campeonato por la tabla, ¿verdad? ¿Cómo pensás encarar, o es muy temprano analizar esa última fecha de la fase de grupos, teniendo en cuenta que ya están clasificados? ¿Ir en busca un poquito de esa hazaña, más dinero, o definitivamente intentar obtener la mayor cantidad de puntos en el campeonato? Yo creo que a través de las horas yo voy a ir sacando conclusiones, porque hemos tenido un partido difícil el día de ayer. Tenemos el día viernes y luego tenemos el martes, cada 3 a 4 días estamos jugando. Siempre soy de por ahí cuidar el físico. Ellos ya saben el estilo de juego que jugamos, no variamos mucho. Y bueno, tratar de darle el descanso necesario y saber que cualquiera puede estar presente en el siguiente partido. Brillante, Pedro. Felicidades por tu cuerpo técnico. Me gustó que hables en plural, el crecimiento de tu cuerpo técnico y lo que estás logrando. Tenés otra competencia internacional segura, pero el viernes ya tenés otro compromiso. Esto es partido tras partido para ustedes, sea el certamen que sea local o internacional. Tenés partido contra Deportivo Tiniense y bueno, así que un gusto tenerte en Deporte Total. En uno de estos días, cuando el tiempo se dé allí una franja, te vamos a tener como invitado acá, como hombre de fútbol, no como técnico de Ameliano, te aclaro. Entonces me gustaría, perfecto. Yo sé que cada rato le decís que no a la alemana Michael, pero yo te invito ahora públicamente en un momento dado. Vamos a hablar, voy a aprender un poco de tu conocimiento de engorde intensivo, me vas a enseñar tu secreto por allí, y de ahí, perfecto. Y de paso hablamos de fútbol. Dale, estamos a la orden, Luis Enrique. Dale, papá. Pedro Saravia, el técnico de Ameliano, un gran abrazo. Está compartiendo con la familia, Día de la Madre, pedía breve, por eso es que me marcó producción. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes, vamos a escuchar a Robert y después nos equivocamos, Jotita. Tano. ¿Por qué? Y porque si Nacional pierde los 2 partidos no clasifica. Pero ¿y quién habló de la derrota? Nosotros hablábamos en caso de que clasifique Nacional de Montevideo, no en caso de que se elimine. Nosotros hablamos del caso de que ganara hoy. Al ganar hoy, gana automáticamente 6 puntos, no 3.
Claro. O empate. O sea, se partió, para aclararle a Luis Enrique nomás, se partió de esa premisa. Que si gana hoy, entonces. Porque acá me están atendiendo los olimpistas, me están dando con un caño. No, si no gana, no hay razones de analizar. Espera, que paren la parabólica. Sí, que paren. Parabólica. Antena direccionada hacia la media cadena. Media cadena. Si Nacional de Montevideo hoy empata, va a ir a 8 puntos. Ya no le alcanza Libertad. No. Tampoco lo alcanza Táchira. ¿Qué significa eso? ¿Qué clasifica? Por ende, está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Hay que sumarle ya automáticamente 3 puntos a Nacional de Montevideo. Si Nacional gana, automáticamente clasifica y también hay que sumarle 3 puntos. Teniendo en cuenta que tiene todavía un partido más contra Libertad y 2 partidos de octavos de final. Uno de local y uno de visitante. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, o sea que está. Estamos hablando de la premisa de que Nacional de Montevideo clasifique. Claro, si pierde hoy es otra cosa. Puede perder hoy, puede perder contra Libertad y ahí se ve cómo viene la mano con Nacional de Montevideo y su clasificación. Bueno, acá el olimpista me dice Deportivo Táchira hay uno solo. Está más fanático del equipo venezolano. Sí, y después en la última fecha le va a meter con todo más fuerte que Libertad. No hay como Libertad, ¿verdad? Qué ironía, ¿no? Hinchar por Libertad. Y le dio 50, supuestamente, ¿verdad? Le dio $50 millones a Táchira y a Libertad para que lo administre. Vamos a ver cómo termina la historia. Pero lo que yo sí quiero aclarar, y me parece que ahí tiene razón el televidente o el oyente de radio que me envió esto, que si hoy gana suma 6 puntos, está todavía a 1 punto. Sí, teniendo que jugar todavía con Libertad. Teniendo 9 en juego. Tiene 3 match points con Libertad y los 2 partidos de Gustavo. Así mismo. Como vos explicás. Y tiene 3 partidos, o sea, 9 puntos por jugar. Y por lo menos uno tiene que hacer para alcanzarle. Que no se quejen ahora porque Robert ahí con una tanda un poco más larga, porque le dimos el espacio ya a la gente de Olimpia, porque nos estaban triturando acá y no es que estaban, o sea, no erramos el cálculo. Eso es claro que no erramos. No erramos porque no hablamos de la posibilidad. Porque, a ver, si nosotros estamos hablando de la posibilidad de que Nacional de Montevideo se elimina, entonces no estamos hablando de una posibilidad de que Olimpia está fuera del Mundial de Clubes. Estamos hablando de la posibilidad de que Nacional clasifique y cómo tiene que darse para sobrepasarlo a Olimpia. Eso es lo que estábamos hablando. Porque si se elimina, Olimpia está sentado tomando mate esperando el Mundial de Clubes. Claro, hicimos un enfoque de una faceta de las variables que hay en este tema. Eso nomás lo que ocurrió. Pero todo arrancó en función a Libertad. Claro. ¿Verdad? Porque cualquier otro resultado, bueno, sea victoria de Táchira, hoy lo elimina a Libertad. Y a partir de allí, bueno, se empezó a analizar Nacional, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si terminan igualdad en puntos? Y eso ya te voy a decir. Ranking. Entonces clasifica Olimpia. Y hay que, no sé. No está el ranking Olimpia por encima de Nacional. Habría que ver. Vamos a redondear ya este tema y después Robert cumplir de seguido. Hoy es feriado, Día de la Madre, la gente está con el asado ahí compartiendo con la familia. Hay que ver el desempate cómo se hace. Claro, ¿cuál es la reglamentación en estos casos según la FIFA? Partido extra. Propongo un partido extra. Que se va a estar lindo y de vuelta. ¿Era? ¿Cómo vas a decir propongo un partido extra y poner un equipo paraguayo en juego su clasificación? Voy a llevar colita, cuadril y butifarra. ¿Querés clasificarlo directamente? Claro. ¿Cómo? Pero es lógico, si el ranking está mejor Olimpia, que clasifique el equipo paraguayo. No, pero si el ranking justamente donde van a igualar por cantidad de puntos, porque los puntos pues se hacen por méritos deportivos y ranking. No, pero estamos en la cantidad. Y claro. ¿Y quién ganó más Copa Libertadores? Y Nacional creo que tiene 3. Y Olimpia tiene 3. Y ahí está. ¿Y quién jugó más finales de Copa? Y por ahí que vayan de No. Este no es por ranking. Este es un ranking que hizo la FIFA en función a la Copa. Claro. No, el ranking de Conmebol. Este ranking FIFA. No. Sí, este ranking FIFA. Pues. Este ranking Conmebol y FIFA se basa en el ranking Conmebol. No. FIFA hizo un ranking especial en función al ranking de la Conmebol, pero en Copa Libertadores. Porque de lo contrario, la situación iba a ser diferente. Me va a matar allá. Dani dice que Robert le están hablando. Vamos a la pausa. Después seguimos con este tema.
Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Tazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JCComercialPY. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Muy bien, estamos de vuelta, son las 12:38. Hay que rondear un poquito el tema de Olimpia. Está prácticamente fuera del Mundial. No, tampoco no. Pero vos ya le sacaste del Mundial a Olimpia. No, esta noche vamos a ver.
Está a 7 puntos. Esa es la realidad, Luis Enrique. Y los números son concretos, precisos y no se puede discutir. Ya sé, Benicio, pero ese tema que vos decís 7 puntos, pues es prácticamente uno nomás, porque si es que gana hoy Nacional, y bueno, ahí clasifica, pues. ¿Y si no gana? Sí, pero tiene que ganar pues hoy. Y juega de visitante. Tiene que ganar hoy para que se dé ese que se estamos dando, que le elimine al otro equipo paraguayo y quede a un punto del Mundial de Clubes. Lo voy a apretar. ¿Qué es lo que vos querés hoy que ocurra? Que clasifique el equipo paraguayo Olimpia al Mundial. ¿Qué es lo que me preguntás? Y que clasifique Libertad. Yo quiero que Libertad clasifique y que clasifique por ende Olimpia al Mundial. Claro, ya está. Y bueno. Esto es de la web de la FIFA. Actualmente Olimpia está clasificado al Mundial de Clubes para la FIFA. Olimpia está clasificado. Actualmente. Pero ¿cuál es la realidad? Olimpia no participa y su rival que le puede pasar está participando en la Copa. Le está yendo bien. Esa es la realidad. Bueno, pero y vos me preguntás a mí qué yo quiero. Yo quiero que Libertad le elimine a Nacional para que Olimpia clasifique para el Mundial. Así mismo. Y que pierda hoy. También. Y no, pero ese es un capítulo. Claro. Hoy tiene que perder Nacional, porque si no pierde, ya está clasificado. Si empata hoy Nacional en Montevideo, ¿verdad? Está clasificado a los octavos de la Libertadores. Pero no al Mundial todavía. Todavía no al Mundial de Clubes. Pero tiene 2 partidos pues para sumar. 3. No, 2, aparte de Libertad. Aparte de Libertad tiene los... Supongamos que Libertad haga lo suyo y le gana acá, pero si Libertad se elimina, lo más probable es que Libertad ya no le gane a Nacional. Si va... Y sí, porque... no, pero Nacional tiene que asegurar pues lo de Sudamericana, la imagen, sumar $300,000 más. Claro. No le va a entrar a ganar Libertad. No, claro. Sí, puede ser. 300 más, $330,000. No te olvides. No es jugada. Bueno, está aclarado en todo el tema. Ahora sí se aclaró un poquito más. O sea, no es que se aclaró un poquito más. No, que no presionen tanto a los de Olimpia, hermano. No, y para evitar susceptibilidades. Si Nacional pierde los 2 partidos de su grupo y no clasifica a los octavos de final, estamos hablando del Santos Botón. Y si va a los octavos de final, ¿quién te dice que gane los 2 partidos? Puede perder los 2, puede empatar los 2, puede ganar los 2. Claro. Sí, estamos hablando de posibilidades. Nadie está dando por hecho nada. Y si gana esta noche Nacional, ahí empezaremos a analizar cómo se puede dar ese desempate. Si es que terminan empatados. Claro. Olimpia y Nacional. Es cierto. Bueno, tenemos Copa Libertadores de América. Mañana juega Cerro Porteño en Río de Janeiro. Desde ayer ya está allí el primer adelantado de Deporte Total, Ernesto Jiménez, en la ciudad carioca de Río de Janeiro, cerca de Copacabana. Bueno, Ernesto. Está muy feliz, parece. Parece que feliz. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué tal, Luis Enrique? Bien, buenas tardes. El saludo allí para todos, para la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, de la audiencia de Mega TV. Estamos aquí en Río de Janeiro para lo que va a ser el compromiso del Porteño mañana por Copa Libertadores de América ante el Fluminense. Ya como están viendo de fondo, Luis Enrique, hoy un día lluvioso, un poquito fresco, no como el fresco que están teniendo allí en Paraguay, por supuesto, pero sí una llovizna importante que estamos teniendo a estas horas aquí en Río de Janeiro. Cerro Porteño que ya está camino a Río de Janeiro, van a estar hospedados aquí muy cerquita, a 5 cuadras aproximadamente de nuestro hotel, de donde estamos aquí con todos los compañeros de Deporte Total también, así que esperando la llegada de Cerro Porteño y ya Manolo Jiménez con un leve entrenamiento hoy para encarar lo que va a ser el partido mañana ante Fluminense en el Maracaná, Luis Enrique y compañeros. Esta tarde se hará un movimiento, decía Cerro, ¿verdad? Sí, hoy estará trabajando Cerro Porteño, estará con un leve movimiento, por supuesto, de cara a lo que va a ser el partido de mañana, pero ya seguramente Manolo Jiménez con el equipo prácticamente definido ya en la cabeza, por supuesto, y mencionando la gran novedad también en este partido que va a tener Cerro Porteño, el retorno de Enzo Jiménez en la lista viajero, así que Enzo que también está formando parte de esta delegación azulgrana que va a llegar en minutos nada más aquí en Río de Janeiro. Bueno, pero Enzo para los viajes siempre está últimamente, ya viajó la pasada a Lima, ahora viaja otra vez a Río, pero después no tiene ni medio segundo en partido, pero bueno, ya está en la nómina, eso ya es una cosa. La vez pasada no estuvo en el clásico. Está todo. Para los paseos está. Pero de a poco va a ir ganando relevado espacio. Enzo no es un mal jugador, Tano. Mucho tiempo fue titular. Jugador campeón con Cerro. Pero hace 10 partidos que está afuera. El tema es el siguiente: ¿cómo lo saca Alan Benítez con su rendimiento? ¿Cómo lo saca Iturbe? Y si sale Iturbe lo metes a Aguayo. Perdió mucho terreno. Perdió terreno. Sí. No, yo reconozco eso, asumo esa situación. Bueno, Ernesto, ¿tenés algo para mañana o no?
Sí, yo tengo una pequeña duda, Luis Enrique. Recordando, por supuesto, aprovechando tu consulta, la situación de Fabricio Peralta. Él no va a poder jugar por la acumulación de tarjeta amarilla. La amarilla que recibió en Perú lo saca de este partido ante Fluminense. Así que es una baja importante que va a tener Cerro Porteño. Y me parece que allí está nuevamente Jorge Morel. Y la gran duda es quién va a ser el otro volante que también va a estar poniendo en cancha a Manolo Jiménez. Pero porque me parece que tal cual... ¿Va a poner un tercero entonces por eso? Sí. Yo creo que sí, Luis Enrique. Yo estoy casi seguro que va a poner un tercer volante y uno de los candidatos, reitero, esperando por supuesto el movimiento del día de hoy, es el colombiano Rafael Carrascal. Sí, está mejor Carrascal que Viera. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Ayer estábamos hablando. Está mejor. Me animaría a decir que Carrascal está mejor que Peralta también. No, que Peralta también. Yo estoy de acuerdo. Peralta está en un momento bajo. Y miren que no tocamos ese tema del gesto. ¿Vos no pudiste escuchar más algo del gesto, eso que hizo que mostró los dedos del medio a la prensa, al periodista, al camarógrafo? No, Luis Enrique, pero... Pero viste. Es un gesto que no cayó bien. Sí, yo sé que no cayó bien. Sí. No, yo sé que incluso... No, espera. Yo sé que incluso recibió un llamado a atención del Mr. Manolo. Y recibió un llamado a atención del Mr. Manolo, del entrenador. Quieran o no, Luis Enrique, son pequeños detalles que también tiene en cuenta Manolo Jiménez. Se enfoca mucho en esos detalles también Manolo Jiménez. Sí, hubo una pequeña atención en ese sentido también para Fabricio Peralta. Es que está la imagen... Perdón, que Ernesto, que te pise un poquitito. Está la imagen de la institución en una fiesta. Es tu casa. Cerro era local. Es su casa. Está recibiendo de visita al periodismo, a los hinchas, a la gente, a las autoridades del espectáculo. ¿Por qué tenés que reaccionar mostrando los dos dedos del medio con la mano? Y es un acto de inmadurez. Sí, pero por esa misma razón le llamaron al orden. Él tiene que entender que no es un barra de Cerro. Él es jugador de Cerro. Porque él hace ese gesto cuando la hinchada de Cerro le estaba cantando la hinchada de Olimpia. Él se mete dentro del festejo de la hinchada. ¿Pero por qué hizo a la cámara? Y porque justo coincidió en el momento del cántico cuando todos le hicieron lo mismo a la hinchada de Olimpia. O sea, él se metió dentro del hincha de Cerro Porteño. Le salió ese hincha de adentro. Y le salió mal. Le salió mal porque él no puede hacer eso de ninguna manera. Y tiene que ser, desde el guardia de Cerro hasta el presidente de Cerro, tiene que ser objetado, definitivamente. No condice con un profesional, para nada. Yo te puedo asegurar que el día que sea transferido Peralta, este archivo va a salir al aire. No tengan ninguna duda. Y vos sabés que ese tipo de cosas en Europa... No, hay que cuidar la imagen. Sí. Y por eso yo dije, él es local, anfitrión, está recibiendo a la gente y le mostrás ahí. Yo puedo tomar otra lectura. Vos me estás explicando algo que yo entiendo. De otra manera, yo puedo interpretar de otra manera. El hecho es negativo de todo punto de vista. Porque yo estaba escuchando y estaba viendo. Y coincidió el cántico justo con la toma del banco. Y ahí hizo... No, y a mí nuestro compañero Rafa Duarte me muestra. Sí. Yo le pregunté a Ernesto si tenía, no, me dijo, yo le pongo a Rafa, y cuando me muestra Rafa, a mí me chocó. Sí, porque literalmente le mostró. Porque no entendiste el contexto. Pero tampoco explicándote podés llegar a entender cómo un profesional puede hacer eso. Y estando en banca. Pues él estaba en la banca, él estaba vestido con el uniforme de Cerro Porteño en la banca de suplente. Sí, pero él, su rol, ni vestido, ni no vestido, ni la tribuna. Bueno, pero te estoy diciendo, él estaba en un partido oficial, él estaba en planilla. Estaba en la banca. Estar concentrado, ¿verdad? En otra cosa, a eso nomás apuntamos, ¿verdad? Sí. Ya que trajo Gotita en alusión, que yo también lo veo a Carrascal mejor que Peralta en este momento. Bueno, entonces... Carrascal, decís vos, Robert Pires, Mota y Morel para el medio. Eso es lo que quería indicar, ¿verdad, Ernesto? Sí, totalmente, Luis Enrique. Para no confundir mucho a la audiencia, para mí, reitero, esperando lo que va a ser el movimiento de Cerro Porteño hoy, y también hoy vamos a tener una conferencia de prensa aquí en Río de Janeiro, aprovechando eso, también gestionamos eso y por suerte nos dieron el ok, así que hoy 17 horas aquí en Brasil va a estar hablando Manolo Jiménez y vamos a estar haciendo esa consulta para ir definiendo el onceno de Cerro Porteño. Reitero, el probable equipo: Jan Fernández en la portería, la zona defensiva Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Santiago Arzamendia, los tres volantes, Robert Pires Mota, Jorge Morel. Hay que ver si ingresa allí el colombiano Rafael Carrascal. Por derecha, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez como único punta en la presencia del capitán Diego Churín. Por allí está el equipo de Cerro para jugar mañana aquí en el Maracaná ante Fluminense. Una consulta,
Ernesto, ¿qué pasa con Edu? Corregime si me equivoco, porque vos manejás todo. Es el cuarto partido que no está Edu consecutivo, si no me equivoco. Sí, él está en la parte final de la recuperación, Luis Enrique. Él había sufrido una pequeña lesión muscular importante, por supuesto aclarando eso, lo mencionaba el propio Manolo Jiménez, así que todavía él no está en un 100%, volvió a trabajar de manera diferenciada el día de ayer, y por esta razón, digo bien, no forma parte de la delegación del Cerro Porteño. Y también, por supuesto, con esta recuperación de Edu, se está poniendo bien físicamente en todos los sentidos, Luis Enrique. Subió un poquito nuevamente de peso, así que también en eso están trabajando bastante con el delantero brasileño Edu y su no presencia en este juego ante Fluminense. La vez pasada, cuando viajó Enzo, él vistió. Creo que sí, formó parte Edu, formó parte de esa delegación. No, te digo yo, Enzo cuando viajó a Lima vistió. Enzo Jiménez no quedó fuera de la banca de expectativa. No, para saber, digo nomás ahora si con la situación de Peralta y por ahí puede vestir esta vez. Se abre un lugar en el medio. Se abre un lugar. No sería descabellado. Sí, se abre un lugar, por eso nomás digo. Para mí encaja. ¿Sigue lloviendo ahí en Río? Sí, sigue llovinando, Luis Enrique. Mucha gente estaba pendiente a lo que habíamos adelantado el día de ayer. Así que lastimosamente la lluvia nos va a impedir un poquitito esa promesa que realizamos ayer, pero sí, tenemos todavía una leve llovizna, 23 grados tenemos aquí en Río de Janeiro, Luis Enrique, reitero, una llovizna importante, pero por suerte no tenemos frío aquí en Río de Janeiro. Arrugaste, sencillamente arrugaste. ¿Por qué no va a poder cumplir? Porque, no sé porque se va a mojar. Se va a mojar y si va a la playa para entrar y disfrutar del mar, no va a ser para que esté seco, ¿verdad? Se va a mojar. Así que yo creo que estar ahí en Copacabana, ahí al ladito, pisar la tierra donde estuvo nada menos que Madonna, ante 2 millones de espectadores en su concierto. Tener el mar, mirá, no puede ser que no te vayas ahí con tu... increíble, no puede arrugar. No, quiero usar otro término que suelo utilizar con algunos entrenadores, pero... Qué cagón que son. En mi defensa. Tenía la intención, Luis Enrique. Te soy sincero. No nos dejaron pasar. Está prohibido en estas condiciones pasar hacia la zona de la playa, así que por seguridad también no dejaron pasar a la gente aquí en las playas de Copacabana. Tranquilo, total, en Río llueve 2 horas, después sale el sol, llueve 1 hora, sale el sol 2 horas, así estamos, así que en algún momento vas a tener solcito. No, yo sé que hay sectores que se suele prohibir así, pero medio... A mí no me tocó ninguna vez de eso que me prohíban. ¿A Niguen de Yapú, Ernesto? No, jamás, Luis Enrique. Tenemos tiempito. Aquí hay algunos hinchas que quieren comunicarse con nosotros, quieren hablar, vinieron aquí también de Río de Janeiro, así que voy a ir preparando aquí la cámara también para saludar a los hinchas que de a poquito ya se están preparando para lo que va a ser este partido también del Cerro Porteño. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos directo para Radio Primero de Marzo, Mega TV, Deporte Total. Bueno, antes que todo, tu nombre y de dónde está viniendo para ver a Cerro. Ángel Ferreira, desde la ciudad de Ayuela, un país de Río. Sí, no. Le decía yo a Luis Enrique ayer que es impresionante la audiencia que tenemos en Ayola, siguiendo Deporte Total como siempre, y nos toca compartir justamente este viaje. La gente está observando en Ayola. Comentando un poco cómo fue para que se pueda dar este viaje detrás de Cerro Porteño. Bueno, antes que nada, un saludo a Luis Enrique, a la mesa, si me permitís, un saludo a mi querida mamá que está en Asunción, María Vicenta Servín de Ferreira, y a todas las mamás del Paraguay. Bueno, ayer salimos, o sea, el domingo nosotros ya llegamos de Ayolas para Ciudad del Este, y de Ciudad del Este tomamos el bus que nos traía hasta acá. Llegamos sin percance, espectacular, llegamos ayer más o menos al mediodía, y ya estamos prestos para lo que es el partido para el jueves. ¿Cómo le ve a Cerro Porteño y su presencia para mañana? Muy bien, por eso el acompañamiento, el sacrificio que estamos haciendo, porque confiamos en el equipo, confiamos en los muchachos y la alineación de Manolo. ¿Pones 3 volantes o te jugás con Morel y Robert Piridamonte en el medio? Sí, me gustaría que juegue Morel y Piridamonte. Con el 4-4-2. Así es. Sí. Bueno, vecino, este presente hoy de Cerro Porteño con Manolo Jiménez, abre un poquitito la expectativa del hincha de Cerro Porteño. Yo le comentaba a Luis Enrique también la cantidad de gente que vino también a Río. Están llegando 7 buses más a Río de Janeiro. Eso como que genera mucha confianza también para ustedes los hinchas, ¿no? Sí, nosotros somos una delegación que
en las buenas y en las malas le seguimos a cero, pero en este momento el equipo está comportando muy bien, está demostrando lo que es el jugar en Cerro Porteño y confiamos mucho y por eso estamos acá. ¿Pescado para los muchachos de Puerto Total? Los muchachos están invitados totalmente para cuando quieran en la ciudad de Ayola. Perfecto. Menú pescado, perfecto, sí, como acuerdo. Muchísima audiencia en Ayola, así que muchísimas gracias. Voy a seguir molestando aquí a los muchachos. Venga, muchachos, estamos en directo para 1 de marzo para Deportes Total Mega TV. Bueno, de Lambaré, ¿sí? ¿Tu nombre? Gabriel Martín. Bueno, te está viendo allí en Asunción mucha gente, por supuesto. Comentanos un poco cómo fue este viaje para poder venir atrás de Cerro. Y viaje de locura. Salimos domingo a las 12 y llegamos ya en parte de el Cerro Porteño, Juan de Cerro, que está allí. Así estamos viendo, Luis Enrique, a los hinchas Cerro Porteño que por supuesto ya sí. Juan de Cerro, a pesar de la lluvia siempre acompañando a Cerro, ¿no? Aquí, Luis Enrique, estamos viendo a los hinchas, reitero, de a poquito van llegando los hinchas, se espera cerca de 1.000 personas aproximadamente acompañando a Cerro Porteño. Estamos aquí en un conocido hotel, por supuesto, en Río de Janeiro, como están viendo también de fondo, con una llovina importante aquí en Río de Janeiro, así que ya mucha expectativa para lo que va a ser el partido de Cerro Porteño mañana para jugar ante el equipo de Fluminense por Copa Libertadores. Luis Enrique, compañeros. Sí, un hotel, ¿puedes dar el nombre del hotel? Es donde siempre vamos, está a 2 cuadras de Copacabana, está cerquita. Solemos estar siempre ahí acompañando a los equipos paraguayos. Bueno, Ernesto, vamos a estar en contacto más tarde contigo, seguramente en el extra de Deporte Total o cuando la información así lo requiera. Esperamos la imagen con tu zunga en la playa. No, por favor, como corresponde. Todavía tenemos varias horas, Luis Enrique. Inclusive, mañana, si el tiempo nos permite, vamos a estar allí haciendo un enlace en vivo nuevamente en las playas y prometido, reitero, estar allí en vivo, compartiendo con los muchachos también ya allí en las playas de Copacabana. Más adelante seguramente vamos a estar con un grupo importante, reitero. Dentro de media hora aproximadamente llega un grupo importante también de hinchas de Cerro Porteño y se espera cerca de 1.000 personas para alentar al Ciclón de Barrio Obrero el día de mañana en el Maracaná, Luis Enrique. Bueno, podemos volver más tarde contigo, entonces volvemos más tarde contigo. Gracias, Ernesto. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes. Está nuestro enviado especial en Río de Janeiro con Cerro Porteño. Juega mañana a las 6 de la tarde ante Fluminense. Ojo que con Fluminense tampoco le fue muy bien, Se fueron unos hinchas a pedirle explicación al equipo. Fluminense está en zona de descenso. 17º. Sí, en el Brasileirão. Está en zona de descenso. 5 puntos de 18 posibles. Una campaña pobrísima en el Brasileirão hasta ahora. El vigente campeón de Copa Libertadores de América. Ya volvemos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor. Con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.by o en Instagram como Clash Motor. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.by para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Con Comes y Par, cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Hierromat, empresa líder en comercio
comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Muy bien, estamos de vuelta, son las 13 puntualmente. Volvió a hacer figura Ramoncito Sosa en el fútbol argentino, jugando por Talleres de Córdoba en este caso, competencia de Copa Sudamericana. Hizo la asistencia para el gol del triunfo de Talleres. 20 millones de euros es la cotización oficial que dicen los colegas argentinos dio la institución cordobesa por el paraguayo. 20 millones de euros es en este momento el monto que debe abonar el Everton si lo quiere llevar. Si es el Everton definitivamente el que lo va a llevar, ¿verdad? Que así como están las cosas es lo que dan a entender los colegas argentinos. 20 millones de euros. O sea que ampliamente va a superar el monto de Enciso en su momento. El colega, el Pollo Viñolo, volvió a decir el mejor jugador del fútbol argentino en el presente. Palabras más, palabras menos lo que dijo. Lo que sí dijo el mejor jugador. Esa es la idea. Esa es la idea, lo que dijo. Cito al Pollo Viñolo porque es una persona muy conocida por todo, porque es conductor de uno de los programas más importantes de ESPN en televisión, ¿verdad? Entonces, él destacó de que el paraguayo Ramón Sosa es el mejor jugador del presente en el fútbol argentino. De que estoy seguro es el mejor extremo, ¿verdad? Indudablemente. Pero si colegas de mucho peso, de gente rodeado de gente de mucha opinión, habla así sobre nuestro compatriota. Es más, todos los colegas argentinos, los cordobeses lo idolatran. Pero los colegas cordobeses lo idolatran a Ramón Sosa. Y el estadio no se cansa de corear su nombre cuando juega de local. O su apellido. ¿Entendés? Es un momento extraordinario realmente de nuestro compatriota. Está Gustavito Gavilán. En un ratito lo tenemos a Gustavo. Quería acotar un poco un tema más que se me escapó. ¿El audio VAR? El VAR. El tema del VAR. Tenemos material oficial. Producción, por favor, director. A ver, con audio tenemos, ¿verdad? Un saque de esquina, el árbitro observa una sujeción mutua en el área del equipo negro y deja que el juego continúe. Las imágenes muestran que es el delantero quien va al choque, empujando y arrastrando al defensor, quien también lo termina sujetando. Correcta interpretación de no penal. El delantero va al choque, qué ridículo estoy escuchando. Qué ridículo, Dios mío. El delantero va al choque. ¿De dónde sacaste eso, hermano? El delantero va al choque. Mira, trata de evitarlo. Se va a la derecha, se va a la izquierda, trata de evitar. Churín trata de evitarlo. Mira la jugada de entrada, de esa perspectiva última, ese plano general. Mira, se va, trata de esquivarlo. Y el delantero va al choque. No, se fue a chocarle un momento. Tampoco es correcta decisión, porque tenía que haber cobrado falta en ataque, entonces. No puede ser falta en ataque, no puede ser falta de Churín, ni tampoco en ese momento puede ser falta de Capazo, porque la pelota no estaba en juego.
Por Dios, departamento arbitral, por Dios. No, pero... Todo bien con que traten de justificar, pero por lo menos vamos a ponernos las pilas para justificar. Dios te salve, María. Yo no puedo creer. Denme la razón. Yo no puedo creer. Qué cosa increíble. No puede decir que el delantero obviamente pica porque va en busca del balón. Pero no, pero mira la expresión que utiliza Tano, va al choque. Sí. Cuando que se nota que el delantero trata de esquivarlo. Aparte habla de agarrón mutuo. Y lo que hace Churín no es un agarrón. Lo que hace Churín es empujarlo a Capazo para ir en dirección a la pelota. Claro. Cuando Churín lo empuja... No está en juego la pelota. No. Es como dijiste, no está en juego, Jotita. No está en juego la fíjate pelota. Ya el tiro de esquina. Entonces, si vamos a cobrar este tipo de cosas, antes que la pelota está en juego, pero por Dios santo, el departamento, me sacan de quicio. Fíjate vos, habla de agarrón mutuo. Cuando Churín lo empuja y trata de zafar, Churín en ningún momento ya lo agarra Capazo. Fíjate dónde están los brazos de Churín. ¿Y de dónde está ese agarrón sostenido que utilizó esa frase, te acuerdas? El exdirector, el agarrón sostenido, sujeción. Y ahí está la sujeción sostenida del central de Olimpia. No coincido, no coincido. Yo creo que se podía haber intentado de otra manera. Pero miren nomás, una fricción normal, no sé. Pero miren nomás la intención de Churín. Él se va a la derecha, quiebra la cintura, va a la izquierda. ¿Con qué intención? No de atropellarlo, que es el término que utiliza, sino para evitar que le ataque. Pero acá la intención ya no ni siquiera tenés que analizar. Acá la única realidad es que el jugador de Olimpia va al piso y se lo lleva consigo al jugador de Cerro. Claro. O sea, no hay mucho para analizar, me parece. No, a mí lo que a ver, pero cuesta... Yo voy a tratar de ponerme un rato incómodamente en el lugar del análisis arbitral de esta jugada. Yo era el departamento arbitral, hermano querido, y te decía, sí, hay un agarrón del jugador de Olimpia, un empujón del jugador de Cerro antes de que la pelota pase, el jugador de Olimpia lo agarra, el árbitro interpreta de que la intensidad no fue suficiente, pero de todas maneras podía invitarlo el VAR a un on-field review, pero quedó en decisión de cancha. Maquillarle de alguna forma, pero no puede decir el delantero lo empuja, hay un agarrón mutuo cuando no hay un agarrón mutuo. Hay un empujón de Churín cuando la pelota no está en juego y después hay un agarrón continuo y permanente de Capazo sobre Churín. A mí lo Entonces, que yo no puedo... No, a mí lo que me exacerba, estoy coincidente contigo, Jotita, con tu exposición, tu argumento, pero a mí lo que me exacerba en el informe es cuando utiliza el término atropella, el delantero. Bueno, vos veas eso. Le voy a complementar. Le estuve escuchando atentamente a usted que se han calentado. Pedí a producción por eso un material, porque no sé si Cochita creo que pidió. Entonces, mientras ellos estaban hablando, estuve analizando y hablando en contacto con producción y pedí. Hay un gran error. Yo escuché atentamente la opinión de todos. Yo lo que no acepto aquí es la disparidad de criterio, la falta de uniformidad e incluso en qué detalle. Esto es para vos, Everaquino. Esto es para vos. Y mira que soy tal vez uno de los principales defensores o abogados que tenés, porque te tengo un gran respeto y sé que procurás hacer todo bien. Yo sé que vos querés hacer bien las cosas. Pero la uniformidad, en la fecha 12, algo menor que esto, con Morel como protagonista, tomaron otra decisión y otra explicación a través de este rango oficial audio video del VAR, APF, Departamento de Árbitros. Ese es el problema. Acá podemos analizar, debatir si es como explicaron o no, pero lo que yo no puedo aceptar es la disparidad de criterio, y lo peor es que sale en el informe de ustedes, Evercito querido, de tu departamento, mi rey, de tu departamento, papá. Y te voy a mostrar el audio y te voy a hacer recordar el video. Fecha 12, tema Morel, Cerro Trinidense. A ver, 10, producción. Tras un saque de esquina a favor del equipo azul, un atacante cae luego de la disputa con un defensor y el árbitro sanciona tiro penal.
En las imágenes se observa que el defensor de blanco, dentro de su propia área penal, sujeta al atacante, impidiéndole saltar para pugnar por el balón. Correcta decisión de penal. Compañero, ahí está. ¿Es una...? Sí, yo se lo pedí a Mati hoy a la mañana, ya, porque yo me acordé de esta jugada y a eso es lo que yo quiero ir. Pero esto está bien cobrado. Yo no estoy diciendo que no, claro que está bien cobrado. Porque cuando hacemos la comparación, no porque sí que Tano, estamos hablando. ¿Dónde voy yo? Espera un ratito. Y hay un agravante acá. ¿Sabe? ¿Se percataba el agravante de esta situación? Vale. ¿Quién es el árbitro? Carlos Paul, el que estaba en el bar. Claro, no, pero por a esto nomás es. yo quiero ir. Ahora, lógicamente que ese agarrón de Morel, bien sancionado, y lo dijimos acá. Sí. Porque nosotros dentro de todo, yo particularmente creo y trato de unificar mi criterio, porque si yo digo que esta jugada es penal, no puedo decir que lo de Capazo no es penal. A eso nomás yo voy, punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo el departamento arbitral puede llegar a decirle a la dirigencia de Cerro, a Morel, a ¿cómo se llama? A Manolo, porque Manolo ya era técnico de Cerro cuando esto. ¿Cómo la dirección de árbitros le puede decir lo de Capazo no es penal cuando tenés este audio al aire? Anda a explicarle a la gente de Cerro que este sí es penal y el otro no es penal. ¿Cómo le explicas? No hay manera. Fecha 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 5 fechas después. 5 fechas después con el árbitro VAR del clásico en cancha. Aclarando de nuevo, Juan Eduardo Bernabé, que nosotros no estamos diciendo que este no fue penal. Nosotros este fue bien penal, sancionado. Este fue un penal bien sancionado. Bien sancionado, dijimos. Este fue en Capazo también. Y lo de Capazo, y fíjate, acá Morel tiene un brazo a la altura del hombro de César Benítez. Y por la posición ganada del jugador de Trinidad. Que ya y le pone el brazo en el hombro. Sí. En el otro estamos viendo los dos brazos liados al cuerpo de Churín, cayéndose Capazo al suelo y Capazo tirándolo al suelo a Churín. Entonces, yo quiero que el departamento arbitral me explique, no a mí, que le explique, ¿cómo le explica a la gente de Cerro poniendo los dos videos, los dos audios? El de Morel es penal. Aplaudo al departamento de árbitro. Excelente, Carlos Paul, vio, no necesitó el VAR, penal. Ahora, que me explique Carlos Paul o que me explique Juan Gabriel y que me explique el departamento arbitral, que es el que aprueba que salgan estos audios, cómo esto es penal y lo de Capazo no. Ahí está, es por eso dijimos lo que dijimos. Pero atención a algo más ahora. En esta oportunidad, en este fin de semana o en esta fecha de campeonato, sí hubo una incorrección para el departamento. No en la que estábamos analizando recién, en otra jugada. Partido de 2 de mayo, a ver. Tras un saque de esquina, el balón impacta en un defensor del equipo Lila, que se encuentra dentro de su propia área penal, y este sale despejado. El árbitro deja que el juego continúe. En las imágenes se observa que el balón proviene de una larga distancia y con trayectoria previsible. Aún así, el defensor asume el riesgo de colocar sus brazos en una posición donde amplía el volumen de su cuerpo y termina bloqueando el paso del balón. Incorrecta decisión. Era penal de Walter Clark. Era penal, es lo que da a entender. Claro. No incidió en el resultado porque terminó ganando 3-1 de mayo, ¿verdad? Pero sacaron acá una... A ver. Aldo Quiñones fue el árbitro. No, pero y el VAR también, el que estaba en el VAR. Mira cosita. Brazo abierto, posición antinatural. ¿Le había llamado Fernando López o no? En su momento, yo no sé. Este tipo de jugada, por eso digo que siempre confunden y por eso a mí me molesta cuando demasiado se quiere hablar de un arbitraje perfecto cuando el arbitraje perfecto no existe. No existe luego. En los 6 no le vas a pegar en todas. A veces, a lo mejor, rara vez le vas a pegar en todas. Pero sí, un ratito nomás. Hay varios puntos. Este tipo de manos, ¿cuántas veces ya se han cobrado penal? Que nosotros decíamos, uy, mamá querida, ¿cómo vas a sancionar penal esto? Sí. Entonces, yo te puedo asegurar que si hago un recuento y voy buscando los penales por mano, voy a encontrar fácilmente 2 o 3 penales de estos sancionados por mano, en donde el departamento arbitral saca un audio diciendo de que fue bien sancionado el penal. Sí. Y después mostrar esto y decir, bien no sancionado. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué hacemos? Pero acá dice que era penal, incorrectamente, incorrecto se siguió con la... Claro, ahora, es lo que te estoy diciendo. En este tipo de acciones, muchas veces se cobraron penal.
Muchas veces se cobraba penal. Sí. Ahora, decime por qué el VAR no lo llama en esta acción, por ejemplo, si siempre se ha cobrado penal. Y estando de por medio Fernando López, yo no sé si se lo llamaron o no. Eso sí, una... No. Yo hice este partido y primera vez que veo esta imagen. Porque en la transmisión no vimos esta imagen del brazo. Error. Tenemos que ir a la pausa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0184-845-901. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. Bueno, estamos recordando muchas cosas acá con el profe Benicio y con producción. Yo recién le estaba comentando al pendejo a Mati, nuestro productor de televisión, de que voy a traer una cosa que tengo un puñal en... uno que es como tener el puñal en una herida. Aquella definición de penales en la antigua olla. Ante el Barcelona. Ante el Barcelona, donde Goicoechea, el arquero de Cerro Porteño, arco norte que da hacia Quinta, ¿verdad? Y Goicoechea ataja 3 penales esa noche. Pero Dios mío, 3 penales atajó Goicoechea. 3 penales atajó Goicoechea. Que era su especialidad. Que era su especialidad, pues la caramba, campeón del mundo con Argentina, es su especialidad. Hizo lo que tenía que hacer en la definición. Es más, el primer penal que atajó fue espectacular como atajó Goicoechea, porque no es hacia el palo, hacia el lado donde él mejor se tira. Se tiró hacia el palo derecho, su lado derecho se tiró Goicoechea, y para más esquinada iba la pelota.
¿verdad? Porque Chiqui había fallado el primer penal, Chiqui Arce. Y mientras lo de Barcelona, con precisión, y atajó, y vos sabés que Til, y yo más pelotudo todavía viendo esta mañana muy temprano, y como dentro tuyo parece que, como si fuera que estás viendo en vivo. Fuiste masoquista. Fui masoquista. 1993 fue eso. ¿Hace cuántos años? 21, ¿verdad? ¿O más? 25, 21. 31. No, 31. La gran 7, ¿hace cuánto que estamos en esto? Entonces, y vos sabés que me estuve acordando de ese partido y me piché y dije, voy a ir a temprana producción, voy a preparar otra vez, yo tengo el audio de mi relato de esa transmisión del partido del 93, ¿verdad? Increíble. Falló Sanabria, falló Chiqui, falló Pablo Caballero y no sé, el cuarto no me acuerdo. 4 penales, y vos tiraron arriba. Pablo Caballero dijo que estaba asustado, tenía 17 años. Y se cagó todo. Y así dijo él. ¿Verdad? Sí. Él lo reconoció luego ya después, ¿verdad? Pero ¿por qué le dieron? ¿Por qué Carlos Valls le dio para que tire? Y por la pegada que tiene. ¿Para qué le dio? Esa no fue una jornada lluviosa, ahora sí, ¿no estaba? Sí, llovinaba, garubaba. Con su pegada, pues, pegaba fuerte. Él pegaba fuerte. Pero, ¿y el que tiró sobre el travesaño quién fue? Vos no tenés la lista ahí, Jotita. No. Sanabria, ¿vos te acordás de ese partido? Él creo que me fue. acuerdo. Él creo que fue tiró encima. No, hay 2 que fueron afuera. El arquero atajó una, después que no va afuera. Por el palo tiró Chiqui el primero. Chiqui Arce. Gauchinho lo que he visto que metió, recuerdo que metió bien ahí, Gauchinho el brasileño. Wow, Gauchinho no estaba en esa época. ¿Cómo no va a estar Gauchinho, el morocho que entró y chutó en el medio? Gauchinho. No, el rubio. Gauchinho. No es Gauchinho. Tarciso. No, Tarciso del 87. No. Tarciso ya viene a jugar con los 42 años del 87. No, Tarciso era del 87. Sí, 40 ya tenía, ¿verdad? Por ahí ya tenía. 40 porque tenía Tarciso. Sí. Cierto, Tarciso del 87. Y en esa época no había eso que aparecía Wikipedia y compañía y te ponían. Pedriño era. Pedriño. Sí, Rubio era Gauchinho. Y este era morocho. Pedriño era. Centro delantero, ¿verdad? 93, ¿verdad? 93. Vamos a buscar un poco. Pero esa definición fue. Nunca salí tan amargado de una cancha. Cuando eso vivía todavía una referente del Cerro muy conocida. ¿Ustedes se acuerdan de Ñata Legal? Ñata Legal, digo, ¿cómo es? Medina. Ñata de Medina. Le había prometido a Ñata, a la querida Ñata de Medina, gran cerrista, que iba a narrar la final de la Copa con la camiseta de Cerro Porteño. En esa época, ustedes recuerdan que la preferencia de Cerro en la olla era cortita, chiquitita, y las cabinas eran poquitísimas, ¿verdad? Y yo le había prometido, ella iba mucho a la cancha con la mamá de Carlos Gómez, con la señora Susi, ¿verdad? Que hoy es síndico de Cerro Porteño. Y yo estaba en mis principios, más joven todavía, ¿verdad? Y le prometí. Y ese día... Y no era Gauchinho. No. ¿Cómo puedo equivocarme tan grande? Yo narré ese partido. No, Gauchinho ya es más moderno. No, Gauchinho el rubio ya reciente sí había venido para la campaña proselitista de Cerro la vez pasada. Finales del 90 ya fue. 93 yo te estoy hablando. No, cuando vino Gauchinho fue finales del 90. 93. Pedriño entonces era el morocho, el volante. No, Pedriño es moderno también. Pedriño vino... No, tiene que haber... Claudinho. Claudinho, Jotita, me equivoqué. Eso sí. Claudinho. Sí. Claudinho, sí. ¿Se acuerdan? Qué mentiroso que sos. No, era Claudinho, me equivoqué, papá, no te... ¿Cómo? Claudinho. El 9. Sí, Claudinho puede ser. Sí, pateó el penal al medio. El primer gol de Cerro metió Claudinho. Y después empató Virgilio Ferreira. Jovencito era Ferreira, él puso el 2-2. Y ahí empezó a agarrar Cerro Porteño, de nuevo. Pero eso no fue en el 93. 93 fue, papá. No, o 92. No puede ser 93. 92, y bueno, está bien, me equivoqué un año. Sí, porque el 93 se elimina con San Pablo. Que también tuvo chance de llegar a la final Cerro. Sí. Y que termina los últimos 5 minutos jugando Cristaldo de centro delantero. Sí. Pero ese no fue por penal, ese se eliminó. No, 0-0 terminó acá. 0-0. En el 92, lo que vos estás recordando. En 92 lo que estoy diciendo, 92, imagínate un poco. ¿Encontraste, Cotita? 92. Claudinho, el equipo. Pará, estoy buscando, no quiero escuchar porque había tantos jugadores ahí de joven en ese equipo.
Te envió el link, dice el pendejo. Gustavito, voy a hablar con Gustavito. Podemos seguir porque coinciden tres cosas importantes en la fecha de ayer. Lo de Cerro, lo de Chilaver, ese gol que citaste vos que le hizo a Colombia de penal sobre la hora, ¿verdad? René Higuita, nadie quería, la parte anecdótica nomás que cuenta Chilaver es que nadie quería patear el penal, era terminar el partido, el penal para Paraguay, 1-1, y se prepara Chilaver y se va Higuita para ponerle nervioso y le movía la pelota, es famoso, ese le trabajaba así con los gigantes. Y se le reía Chilaver y ¿por qué te reí? Le dijo Higuita. Y porque le miró así y le dijo, porque nunca vi a otro hombre más feo que yo, le digo. Acá tengo el 1-0, marcó Gamarra a los 52 minutos y Gavica empató a los 69. En tanda de penales pateó primero Barcelona y Bernuncio marcó para Barcelona. Falló Chiqui Arce. Gilson mete para Barcelona. 2-0. 2-0. Claudinho mete para el... Sí, pero ese no es... Claudinho, me equivoqué. No es Gauchinho. Claudinho quise decir. Descuentan. Después, Montanero falla para Barcelona. Mete Virgilio Ferreira. Empata 2-2. Mete Gavica. 3-2 para Barcelona. Falla Pablo Caballero. Insúa. Rubén Insúa. El técnico. El técnico hoy en día, sí, que fue técnico de San Lorenzo hace poco. Falló el penal. Eso que falló atajó Huicochea. Sí. Mete Carlos Gamarra. Alcíbar falla el penal, estando 3-3. Era Cerro clasificada. Chávez. Cha. Falla el penal. Mete Noriega el 4-3. Y Ricardo Sanabria falla el último penal de Cerro. Ricardo Sanabria, el central. Claro que diga. Me quise morir. Acá, mirá, pues ya me pusieron los penales. ¿Para qué me pusieron? Mirá. 3 penales atajó Huicochea. Pero si ustedes se fijan en los penales, este es Chiqui Arce, que va para patear. Para mí que tiró por el palo. Ha costado el palo para derecho, mí que erró. Le salió ancha. Sí, para mí que erró. Sí, le salió ancha. Estamos hablando del Tarantino. Llena la olla. Llena, una fina llovizna. Esa noche vi mucha gente grande llorando. Sí. Mira, medio tocó el arquero y fue por el palo. Tocó, ¿verdad? Tocó el arquero. Sí. 21 años tenía el arquero de este equipo, recuerdo perfectamente, era joven. Pero estábamos fritos, muertos, estábamos ahí ya con ese error Chiqui Arce, que era uno de los pocos penaleros. Pero van a ver ustedes cómo ataja Huicochea. Increíble. Era nomás un atajador de penales. Sí, él venía de ser figura en Italia 90. Sí, 2 años de ser campeón del mundo nomás era. Él primero vino a Olimpia y después a Cerro. Subcampeón del mundo. Pierde con Alemania en la final. Ahí le metieron. Después se va a Olimpia. Está esperando Gustavito para entrar, pero ven a Gustavito, vamos a ver. Quiero ver nomás la tajada de Huicochea. No pueden narrar otra vez. Espera un ratito, Gustavito. No, Luis ya. Enrique le está torturando al hincha de Cerro. No, yo me torturé mismo esta mañana a las 6:30 de la mañana. Ya me desperté, pues. Pero el Cerrita te cambió ya ahora. ¿Por qué me va a cambiar el Cerrita si es un momento histórico? Saluda a todos los Porque hay gente que no vio país. esto. Ahí se va mi ídolo, Claudinho. Pero, este es el primo de Gauchinho Morocho. No, tranquilo, este es Claudinho, me puedo equivocar. ¿Cómo te vas a equivocar? 34 años después. ¿Cuánto era? 32. No sé, ya me quería hacer más viejo, no importa. Orgulloso de haber estado ahí. Mira, este tiró al centro, aseguró. Eso se les queda la pelota. Ese cuando se les queda la pelota ahí ya. No, pero metió impecable. No, metió impecable. No, quiero ver una tajada de Huicochea, después vamos a gustar. ¿Claudinho metió? Vamos a pasar, sí, mira. No, en el medio mismo metió. Vamos, ahora van a ver la tajada de Huicochea hacia el lado donde menos era bueno, según lo que hablan suelo escuchar a los colegas argentinos que más le costaba tirar. ¿Esta, no? Poco gordiño, Claudinho. Mucha masa muscular, Claudinho. No, pero tenía potencia, Claudinho. No, Sotelo estaba en el equipo de Barcelona, me parece. No, eso fue en el 98. Ese fue en el 98. 99. Bueno, Ángel Gustavo. Atiendan. Muertos estábamos ya ahí nosotros, muertos. Y ya estaba. Además iba a chutar al capitán, al capitán creo que la atajó. ¿Verdad? En la época en la que los arqueros se adelantaban como... No, mira, no se adelantó, atajó muy bien. ¿Cómo no se va a adelantar? Pero atajó bien. Atajó demasiado bien, imagínate. Hizo lo suyo ya. De ahí ya libramos nosotros, porque después entra Virgilio y le descoloca totalmente al arquero. Ya, ¿cómo se adelanta? Se caía al estadio.
Se adelantó. Ah, la gran 7. Bueno, vamos. Gustavito Gavilán, ¿cómo te va? ¿Cómo está Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio Primero de Marzo, los amigos de Media TV. ¿Le estás amargando el almuerzo a varios, Luis Enrique? Es una espina muy dura. Sí, muy dura. Pero hay que hacer. Vos aprovechaste el tema. Hay que sumar esto para bien. Caramba, digo. Pero imagínate, le pasa la misma situación con Barcelona en el Defensor del Chaco años después. Creo que mencionaste que el entrenador era Carlos Báez. Carlos Báez fue en el siguiente de Luis Enrique. En este no era Carlos Báez todavía el entrenador. ¿Quién era? No, en este no era Carlos Báez. Yo lo único que recuerdo es que el presidente era Magno Ferreira Falcón. Correcto. Yo no recuerdo, no sé si marcaría, no recuerdo Luis Enrique, pero en el siguiente sí fue Carlos Báez en la tanda que se definió en el Defensor del Chaco. Después también otra definición seguramente Carpellani no era Carpellani. Y puede ser, sí. De una camada impresionante. De ahí salió la base de la selección que fue al preolímpico gran parte Luis Enrique. Bueno, vamos a hablar de Olimpia porque fue una gran noche de Goicoechea, atajó 3 penales y el resto pateó afuera. Y me hace acordar, y la época aquella, Luis Enrique, donde el fútbol paraguayo competía. Imagínate traerle en ese momento el Goicoechea, después se lo trae a Mondragón, Goicoechea pasa a Olimpia. Gran amigo de Cacho Abogado y el escribano Fleita Bogarín. Su compadre fue. Goicoechea. Su compadre llegó a ser. Compadre del finado Cacho Abogado. Bueno, sí, hablamos rápidamente de Olimpia. ¿Qué hace el equipo del Titán de Martín Palermo? Antes que nada, excelente la determinación y Olimpia ha aceptado de muy buena manera y ha cambiado el horario del día sábado. 15 horas. El clásico pasañejo, Luis Enrique. ¡Qué bueno! ¿A las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde del sábado. Es más, Olimpia quería jugar el domingo en la mañana. Pero ya con el horario determinado, hay muchos partidos de la división intermedia. Entonces se ha determinado y Olimpia va a jugar en primer turno el día sábado frente a Guaraní a las 3 de la tarde. Eso es importante porque estaba previsto jugar a las 20, pero se habla que va a ser mucho frío el día sábado. Y ya la dirigencia de Olimpia se puso en contacto, habló con la gente de Guaraní también, que dio el visto bueno, entonces tendremos partidos en un horario habitual. Lastimosamente no es domingo, es sábado, pero ya entramos en esos horarios bastante interesantes, Luis Enrique. Perfecto. ¿Y Olimpia el equipo para el sábado? Que así como están las cosas, va a tener que colocar el sub-20 para ir completando. Alan Cano se perfila para hacer el sub-20, el sub-19 mejor dicho, dentro del esquema de Martín Palermo y tal vez sea la única modificación que pueda llegar a presentar. Un equipo de Olimpia que lógicamente quería llevarse los 3 puntos del estadio de La Hoya, pero se quedó con 1 y está lejana la posibilidad del campeonato, pero la idea es terminar de la mejor manera, estar expectante a un tropiezo que puedan llegar a tener ya sea Libertad y Cerro Porteño, que son los equipos que están superior en la tabla de posiciones. Un equipo que podría ser, reitero, casi muy parecido al que jugó en la Nueva Olla, excepto el sub-19, la presencia de Alan Cano, que se perfila para hacer y ocupe esa plaza, Luis Enrique. Perfecto. ¿Algo más, Gustavo? Nada más, también en una fecha importante, el 16 de mayo fue el partido donde Olimpia inauguró el estadio de Paraguno, recordarán ahí con la presencia de Pelea, hablando un poco de situaciones históricas que se fueron dando en el transcurso de los años, Luis Enrique. Bueno, abrázate, que no se te queme el asado para tu madre. No, estamos atentos ya, y también quiero enviar un saludo al Guille, nosotros como le llamamos 10 años, de mi hijo menor, Luis Enrique. ¿Hoy es su cumpleaños? Sí. Saludos para el sobrino, para el sobrino. El que era Guillermito y ahora ya es Guille. El Guille, exactamente. Tremendo regalo le dio a su mamá. Tremendo regalo le dio a su mamá, Guille. ¿Qué le regaló Guille? No, yo le di. Él. Nació en el día por Dios. Gustavito. Estamos mal hoy, realmente, estamos todos mal. Chao, Gustavo. Hasta acá, un momento, un abrazo. Bueno, pausa. Para completar la información nomás, saludo para el Pulpo Duarte, que él jugó ese partido. Mi querido compatriota, compeblano. Me dice Michel que Claudinho, después de jugar esa Copa con Cerro, pasó al Atlético Mineiro y le ganó la final de la Copa Conmebol a Olimpia. Ese año 92. Claudinho, mira, qué detalle. Un saludo para el Pulpo. Feliz Día de la Madre para mi compueblana, para tu señora Pulpo. Vamos a la pausa, ya venimos.
Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640, Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 13:37, estamos recibiendo imágenes de nuestro compañero Ernesto Jiménez que vamos a compartir con los televidentes en un ratito. ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Jotita, iba a decir profesor Benicio, pero Tano, y a todas las madres que escuchan Deporte Total. ¿Y tu mamá? Está ella por España, está por Ibiza, así que un saludo para ella y también para mis abuelas, a Limpia y a la abuela Juana que está en San Pedro. Bueno, a la abuela Juana y la abuela Limpia. ¿Dónde está la abuela Limpia? Ella está en Fernando. Ah, acá cerquita. Te escucha y te ve siempre. Sí. ¿Y tu mamá no nos puede recibir en Ibiza? Ojalá, sí, nos espera. Gracias. Hay que irnos. Fuerza Nam. No, a ver, ¿cómo? Día de la madre, los oyentes tienen que... Fuerza Nam Bibulín. No. ¿Qué dicen los oyentes, Mandy? Comenzamos con los audios 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, Enrique? Excelente el programa. Nada más quería felicitar al profe Benicio que mamá ya lleva ahí. No está ahora el profe, pero bueno. Pero estuvo bueno. Más tarde.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todas las madres del país en su día. Les estoy escuchando de San Ignacio Misiones. ¿Se dieron en cuenta anoche en el partido de Trinidense, el relator y el comentarista, cómo destrozaban a Trinidense como si fuera el partido que se estaba jugando en el llano? ¡Qué bárbaro! Y otra cosa, ¿será que para la Conmebol no cuenta o nuestro nivel arbitral está muy bajo? Ya que para esta fecha parece que la Conmebol no le tuvo en cuenta a ningún cuerpo arbitral de nuestro país, ¿verdad, señores? Muchas gracias. Y así es, no le tuvieron La semana pasada sí. La semana pasada sí. La semana pasada estuvo Derlis López, entre otros. Buenas tardes a todos. Sí, el tema que se cierran las playas en Río de Janeiro, en Copacabana, no existe, eso no existe, de punta a punta está abierto. Lo máximo que puede existir es una advertencia con las banderas rojas de que el mar o está agitado o que haya corrientes y esté a peligro. Ahora, es opción de cada uno, entra o no entra, pero prohibición nunca. Yo viví mucho tiempo ahí y sé perfectamente. Coincido con usted plenamente. No se animó, Ernesto. Buenas tardes. Cerro vio hasta dónde más o menos tiene que llegar para pretender ir al Mundial del Club de los Muchachos. Y mínimo semifinal más o menos. Semifinal. Por ahí. ¿Qué tal, Luis Enrique? Buenas tardes, muchachos de la mesa. Les saluda Pepe New York aquí. Está de más decirles que son el número 1 en Norteamérica. Eso es categórico. Gracias, Pepe. Ahora, los que vivimos en el extranjero, los paraguayos, estas son las fechas que añoramos mucho, como el Día de la Madre, ayer el Día de la Patria. Y por eso, Luis Enrique, si me permitís, puedo decir en un recitado en guaraní, rapidito, cortito, nada más. Metele. Ok, va así. Desde Cameliano, oñemo cuñado limpiare, cerrando picabezo. No. Cachapa, Meliano. No. Yo creo que amerita una pausa. Vamos a una pausa. Esto amerita una pausa. Aseguradora Taller, sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Visita JC Comercial para encontrar el mejor regalo para mamá. Lo mejor en bazar, vajillería de primera, hornos, microondas, hervidoras, masajeadores, todo para el hogar. Y para la mamá deportista, todo para el gimnasio. Encontranos en Teniente Otazuca Seana Díaz y en el Instagram como @JCComercialPY. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y MIPYMES. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol.
Bueno, hay un caso del fútbol inglés, Jotita. Sí, los clubes de la Premier League votarían una posible abolición del VAR, dice este artículo. El Wolverhampton, el equipo de Enzo González, ha presentado formalmente una resolución a la Premier League para provocar votación en la Asamblea General Anual de la Liga en junio sobre la eliminación del VAR desde el inicio de la temporada 2024-2025. Dice, fue una decisión tomada de buena fe y teniendo en cuenta los mejores intereses del fútbol y de la Premier League. Sin embargo, ha dado lugar a numerosas consecuencias negativas, no deseadas, que están dañando la relación entre los aficionados y el fútbol y socavando el valor de la marca Premier League, entre las que incluyen. Y ahí te va tirando unos puntos, ¿verdad? Impacto en la celebración de los goles y en la pasión espontánea que hace especial al fútbol. Frustración y confusión dentro de los estadios debido a los largos controles del VAR y la mala comunicación. Un ambiente más hostil con protestas, abucheos, el himno de la Premier League y cánticos contra el VAR. Después dice disminución de la responsabilidad de los árbitros en campo. Errores continuos a pesar del VAR. Te estoy resumiendo así rápidamente, ¿verdad? Algunos puntos que ha presentado el Wolverhampton para la votación que se daría en junio. El 6 de junio de la Asamblea necesitan 14 votos de 20 para que esto se... 14 votos necesitan. 14 necesitan. Bueno, seguimos. Y hablando de la Premier, 14:45, el equipo de Julio Enciso juega el Brighton contra el Chelsea. A las 15 juega el Newcastle de Almirón contra el United. Y a las 16 horas el Getafe de Omar Alderete enfrentará al Atlético de Madrid. O sea que tenemos hoy partido con presencia paraguaya para elegir un partido de un compatriota. Bueno, vamos de nuevo hasta Río de Janeiro. Ernesto, te escuchamos. Gracias, Luis Enrique. Sí, seguimos aquí en Río de Janeiro, donde sí, ahora ya tenemos una presencia importante de los hinchas cerroporteños. Quiero compartir con ustedes, Luis Enrique, porque llegó un grupo nuevamente, así que voy a ir mostrando también a la audiencia, por supuesto, de la audiencia de Mega TV, los hinchas cerroporteños que ya están aquí expectantes en lo que va a ser el partido de mañana ante el conjunto de Fluminense. Voy a ir hablando con ellos justamente que están ya aquí también frente al hotel. ¿Qué tal, amigos? Estamos en directo para Radio 1 de Marzo, de la audiencia de Mega TV también, Deporte Total. Comentando, tu nombre y de dónde está viniendo. Estamos compartiendo con los muchachos y mencionando de que hay una expectativa importante de los hinchas de Cerro. Hablamos cerca de 1000 hinchas. ¿Esto genera también hoy en día el equipo de Manolo esa confianza para ustedes? Sí, la expectativa. El equipo del deporte vamos a tratar te está viendo mucha gente. Que quiere enviar saludos a alguien, a tu madre, que está también. Bueno, el audio es muy malo, Ernesto. Gracias, muy amable. Bueno, Ernesto, sí, cuando vos hablaste escuchamos bien, cuando vos hablaste escuchamos perfectamente, pero cuando está tu entrevistado no tiene mucha fuerza. Vamos a seguir insistiendo. Víctor, acá está un conocido también, socio de Cerro Porteño, por supuesto. ¿Qué tal, Víctor? Estamos para Deporte Total, de la audiencia Mega TV, fiel oyente, por supuesto, de Deporte Total. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, muy buenas tardes. Estamos muy bien, muy bien. Quería, antes que nada, permitirme, Ernesto, mandarle saludos en su día a todas las madres nuestras, a Yoya, no sé cómo hoy día, pero a todas las madres que están en Paraguay festejando su día. Mucha felicidad a todas las mamás en este día y que pasen muy bien en compañía de todos sus hijos. Sí, ¿y cómo le está viendo al equipo de Manolo para mañana? Y venimos jugando muy bien. El domingo en el clásico fue un buen partido, jugamos muy bien. Lastimosamente por un pequeño error que normalmente si hay un error puede ocurrir el gol. Ahí no entró el gol del Olimpia, pero eso no nos tiró abajo. Al iniciar el segundo tiempo enseguida empatamos y tuvimos las mejores opciones para ganar el partido. Lastimosamente no se dieron. Eso hace que la gente acompañe. Hoy acá en Río de Janeiro estamos muchos cerristas, con mucha confianza de que mañana el equipo va a dar todo y creo que podemos llevar los 3 puntos ya de región. ¿Poner un volante más o jugar con Robert Piri y Jorge Morel? Yo creo que tenemos que estar con Robert Piri y Jorge Morel, con ellos dos, y hacer como estamos jugando Cecilio y Turbe, creo que es Pachi y Churi. Sí. A ese equipo está muy bien porque tenemos las armas para ganar, no tenemos por qué venir a jugar muy defensivamente. Sí. Gracias, Víctor, muy amable como siempre con la audiencia de Deporte Total. Voy a hacer un pedido aquí a los muchachos, Luis Enrique. ¿Se pueden juntar, muchachos? Un cántico. Le están viendo la gente, por supuesto, en Mega TV, Deporte Total. Así que, si quieren, también
allí pedir perdón, si de por ahí no pidieron permiso, así que están aquí. Vamos con un cántico. A ver, da la vuelta a tu micrófono, Ernesto. Ahí no escuchamos, vemos los gestos, Ernesto, vemos los gestos de la gente, pero no el audio, Ernesto. Perfecto, excelente. Gracias, Ernesto. Excelente trabajo en nuestro enviado especial. Ya venimos. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los mejores precios en combustibles te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Copetrol, vamos. Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos 2.415 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. A ver, pendejo. Seguimos con otros audios. Claudinho, gente, Claudinho, vea, número 9, grandote. Sí. ¿Qué tal, señores de la mesa? De bárbaro si el VAR llega a quedar sin efecto acá en nuestro país. Vienen los penales de media cancha, los rebotes que salen del travesaño, igual se declara gol. Ya japonés, más. Buenas tardes, Deporte Total. Soy Félix Núñez. Un saludo muy especial a todas las madres. Ese agarrón dentro del área, ese amigo penal acá en la China, en todo el mundo será. No, el árbitro no tiene coraje, no va a cobrar. Gracias, amigo. Tenemos la imagen que te envié, Mati. Con la bandera parecida a la de Libertad. ¿No recibiste? ¿No le dejaste allá? No recibí. Te envié. Vamos a buscar. Sí, busca. A ver. Estuve en ese partido de Cerro Porteño con Barcelona, en norte, detrás del arco. Desde aquella vez se pasó las ganas de ir a ver los partidos de Cerro. Por más que tenga entrada gratis, me voy de vez en cuando. Este año no me fui todavía, pero no importa. Ya sé cómo viene el equipo. A veces da como para pensar que va a ganar o que... Pero ya no. Es difícil la cuestión de Cerro. ¿Qué tal, Luis Enrique? Es cierto lo que decís sobre Emiliano, si viene a sacar una campaña acá en Libertad, en Villeta. Libertad anteriormente hacía cuando empezaba el tío Carte. Acá en Villeta hay un equipo, el más ganador, que se llama Libertad, acá en Villeta, donde el año pasado jugó Julián Benítez, este año está jugando Nery Caballero. Y me acuerdo que ponía colectivos para que nos vayamos en la cancha a alentar a la Libertad. Me acuerdo muy bien. En 2006 más o menos, cuando, no sé 2000 cuándo fue, cuando Libertad jugó contra Estudiantes de La Plata, cuarto de final, y nosotros nos fuimos a la cancha de Luque a alentar a la Libertad. Eso es cierto. Y si el profe Benicio vende con la camiseta de Emiliano, ¿sabe cuánto vamos a hacer en hincha de Emiliano? ¿Qué tal? Luis Nery Caballero está jugando en Martín Ledesma para corregir ya. Otro audio. Muy buenas tardes. Una consultita por ahí si saben. Sosa que juega en Talleres, que era de Olimpia, creo que fue ninguneado por Julio César Cáceres y también por Cardona, que le regalaron prácticamente a este jugadorazo. Siempre fue un jugadorazo.
No entendí lo de la camiseta parecía Libertad. No, que sí, lo del Poderoso. No, esto yo te hablo aparte de lo del video que me pediste. Sí, ese. Lo del Poderoso. Sí, el Poderoso. Por ahí tenía que empezar. Hoy está de aniversario del Club 4 de Agosto, estamos mostrando la bandera del Poderoso, el Club 4 de Agosto, mi querido club de la ciudad de Areguá, 97 años. En nombre de toda la comisión directiva, encabezada por su presidente actual, Héctor Morínigo, a todas las damas, a los simpatizantes, los caballeros, jugadores, cuerpo técnico del Poderoso Club 4 de Agosto. 97 años. Hoy, anoche tuvieron la cena aniversario, hoy es el aniversario, el 15 de mayo, hace 97 años se fundó el 4 de agosto el Poderoso, el más grande del fútbol aregüeño. Esa bandera que flamea ahí en el monitor es del club. Tengo que ir a la pausa, ya venimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Dale, pendejo, volvemos. Audio. Luis, 4 de agosto y cumpleaños 15 de mayo. Y así es increíble. Cosa del fútbol. Otro. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a todas las madres por su día y felicidades a la patria. Último. Buenas tardes, señores. Jotita, ¿qué opinas de Alejandro Zamudio de Ameliano para Cerro? Salah. Es un buen jugador, pero hay que ver cómo funciona el Cerro Porteño. Pero buen jugador Zamudio, joven todavía. Buen jugador. Bueno, uno más. Uno más, a ver, escuchamos. Luis Enrique Pérez. De ahí como habla todo el tiempo de Ameliano en esta Olimpiada. Déjate de joder, ese tita puto. Qué peligroso el último. No importa, me bajó los dos, Me trató de todo un poco, ¿verdad? Pero no importa. Estamos hablando de un presente nomás joven. Hay que saber perder y hay que saber ganar en el fútbol. Nos vamos con este gran equipo de Portugal. Yo pensé que te fuiste, Benicio, todos te despidieron ya, pero estabas de vuelta. Sí. Te levantaste, ¿no? Para la despedida. Si quieres saludar ahora, ya. Despedite por segunda vez. Si te puedes despedir otra vez. Zuliano no existe. Yo lo único que les puedo decir una cosa. ¿Qué haría sin usted en la vida? Encima no le saludaste a la gente del interior hoy. Uy, no, ¿verdad? Estaba reclamando a la gente. A todas las madres del territorio nacional. En este día especial es más importante esta noche. Bueno, nos vamos. Ya llega, señoras y señores, el grupo humano encabezado por el señor Mario Ferreiro, junto a Juan Fariña, Blas Barrios y la bella Sole. La compañera nacida también en la ciudad de La Frutilla, de Vallepucú, Areguá. Ella es hincha de Cerro Porteño, fanática de Cerro, así como nuestra compañera Denise, que está con Jorge Ratti. Quiere decir que Mario se queda solo siempre, Y no, Juan Fariña es cerrista, Blas Barrios olimpista, Mario olimpista y Sole cerrista. Y en la producción allá hay una mezcolanza de Dioses y Pantera. Nos vamos, nos encontramos con el Extra Deporte Total hoy. ¿Qué quería decir, Jotita? Ah, no, ya nos vamos. 40 veces se vieron ya. Sí, 40 veces es cierto, nos vamos. Allá viene, mira, pensé que no venía Mario Ferreiro a conducir el programa. No. Está ahí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, pero era feriado, por allí le cedía al que ya se fue, Jotitas, por ahí le cedía a nuestro compañero Blas Barrios. Buenas tardes.
es Radio Primero de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus de Ciudad del Este. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Si pera lo que es esa hueteba o pavo iba se movini. Emombe una se venderera, si pera lo que yurupeni. Si pera lo que es esa hueteba o pavo iba se movini. Emombe una se venderera, si pera lo que yurupeni. Hoy que se acabe, ñepojanoisa.